es decir, en la plataforma de escala continental mundial que contiene a la clase trabajadora que habla español y portugués, para de este modo superar el estado de cosas actual en nuestras naciones políticas. En los fundamentos del materialismo político no tenemos ninguna verdad revelada o suprema a la que nos atenemos o en la que nos basamos. Por tanto, en la base del sistema del materialismo político, es decir, en la piedra angular del mismo, no hay ninguna idea sublime que lo sostenga, no hay ninguna idea superior. Esto significa que no está la idea en mayúscula en el sentido del idealismo de Hegel, ni el espíritu absoluto, ni tenemos como fundamento la revelación divina de las religiones, ni la idea de Dios, ni la idea de justicia, ni la palabra de ningún sabio, ni siquiera la palabra de Marx ni de Bueno. Lo único que está en la base del sistema es la dialéctica. Ergo, el sistema opera desde el método apagógico. Es un tipo de razonamiento lógico que tiene que tener en cuenta todas las diferentes tesis que van saliendo constantemente y optar por la más potente, la más racional o por la que menos contradicciones tenga. Por consiguiente, se decanta por la proposición más potente de la realidad, no por la más bonita ni la que nos parezca más simpática, sino por aquella que mejor explique los fenómenos de nuestra realidad en marcha. Como hemos dicho, el materialismo político es una filosofía, pero ¿qué entendemos por filosofía? La filosofía es la forma en que relacionamos las ideas de las que disponemos. En otras palabras, es la forma en la que pensamos, interpretamos, razonamos y sacamos conclusiones. Se puede entender como un saber crítico, sistemático, metódico, que se pregunta por lo que existe y por el fundamento de lo que existe. La filosofía es un saber de segundo grado que depende enteramente de los saberes de primer grado para constituirse. Ya veremos qué significa esto. Y toda filosofía se debe evaluar a partir de los siguientes criterios. A. Si es sistemática o asistemática. B. Si es materialista o idealista. Y C. Si es crítica o acrítica. A. Sistemática o asistemática. Se refiere a si construye un orden metodológico y racional para organizar las ideas o si en cambio no se usa ningún método claro ni ningún sistema, sino que se relacionan ideas de manera intuitiva, espontánea, desorganizada y desestructurada. Así como existe un método para aprender inglés, un método para aprender a tocar el piano, un método para aprender a reparar una computadora, un método para aprender a leer más eficiente, etc., hay métodos para pensar, sistemas filosóficos. Es decir, un ordenamiento lógico, racional y coherente de las ideas, de los conceptos y de la forma en que los relacionamos y sacamos conclusiones. El pensamiento sistémico es un modo de análisis que evalúa todas las partes que se interrelacionan y que a su vez conforma una situación hasta lograr una mayor conciencia de los sucesos y del porqué. B. Materialista o idealista. Se refiere a si responde a alguna exigencia de compatibilidad con la realidad o está fantaseando con ideas que remiten a cosas inmateriales, metafísicas y reales. Distinguimos filosofía materialista e idealista en tanto que la concepción sistemática de la realidad que se propone no puede existir sin una realidad física corpórea. Negamos la metafísica en tanto que negamos la existencia de una realidad abstracta inmaterial, ideal o imaginaria que tenga alguna autonomía independiente del mundo físico corpóreo. Digamos que existe una realidad metafísica inmaterial o un mundo de las ideas sobre el cual no se puede operar de alguna manera con el mundo físico corpóreo. Y C. Crítica o acríticamente. Es preguntarse si examina críticamente las ideas con las que trabaja o las asume como presuponiendo que se sabe de lo que se habla sin cuestionar su fundamento, origen, significado, desarrollo histórico, coherencia y compatibilidad con la realidad. Para tener claras las ideas hay que tener claros los conceptos de los que surgen esas ideas. Para eso también hay que definir qué es un concepto y qué es una idea. Por tanto, si tenemos una forma de relacionar las ideas asistemática, idealista y acrítica, no tenemos una verdadera filosofía, sino que tenemos una ideología, un sofisma, una interpretación oracular de la realidad, un pajazo mental, o en todo caso, para ser generosos, una filosofía vulgar y mundana. Esta es la principal diferencia entre ideología y filosofía, pues si bien en la práctica las dos hacen lo mismo, relacionar ideas, lo que las diferencia es la forma en la que lo hacen. Por eso toda filosofía es una ideología, es una forma de relacionar ideas, pero no toda ideología constituye una filosofía, pues para hacerlo tendrá que construir un sistema metodológico, organizado y racional para realizar dicha relación de ideas. ¿Y qué diferencia a una idea de un concepto? Ideas y conceptos. Los conceptos son la unidad mínima de conocimiento, son la base de los sistemas científicos, son referentes específicos, categoriales. Categorías es una idea de Aristóteles que significa partes, regiones,
de la realidad separadas de otras regiones. Las ideas no son referentes específicos ni categoriales, son referentes trascendentales porque trascienden las categorías, rebasan las ciencias, atraviesan a los conceptos y los interrelacionan. Las ideas tienen un fundamento material. De una u otra forma, tienen siempre una genealogía causalmente material. Las ideas no surgen de entidades inmateriales, que no existen, aunque puedan remitir a ellas. Las ideas surgen siempre de conceptos y de causas materiales. Las ideas se fundamentan en una coordinación transcategorial, trascendental de los conceptos de tal modo que no podemos interpretar una idea sin tener en cuenta los conceptos sobre los cuales esa idea se fundamenta. Los conceptos dan lugar a construcciones científicas y las ideas dan lugar a construcciones filosóficas. Las ideas surgen de los conceptos, los interrelacionan y por eso no se puede construir una filosofía sin ciencia. Hay que desconfiar de todo filósofo que no sea científico. No podemos interpretar filosóficamente nada de espaldas a las ciencias. La filosofía tiene que partir de una realidad interpretada o construida científicamente, de una realidad que es el resultado de construcciones científicas. En resumen, los conceptos son referentes categoriales que tienen siempre un fundamento material y las ideas por su parte exigen la preexistencia de los conceptos para poder desarrollarse porque las ideas son una coordinación de los conceptos a los cuales trascienden y relacionan. Las ideas se construyen a partir de los campos categoriales y a partir de los conceptos que surgen en los campos categoriales y suponen una coordinación entre ellos. Entonces, a partir de los conceptos categoriales, es decir, a partir de las construcciones científicas, es que se puede construir un sistema de ideas, o lo que es lo mismo, una filosofía. Por tanto, si no tenemos definidos conceptualmente los términos que estamos usando, si no tenemos definidos los conceptos, difícilmente podemos proceder a la interpretación de las ideas que emergen de esos conceptos y que exigen una relación interconceptual y transconceptual. Es por esto que ser incapaz de diferenciar un concepto de una idea a la hora de enfrentarlos a cualquier interpretación filosófica supone descarrilar en el primer kilómetro. Platón, cuando construye el primer método filosófico del mundo, lo hace a partir de un sistema de conceptos organizados en torno a un campo categorial, una ciencia bien definida que es la geometría. El saber de primer grado, científico, que toma como modelo, como referencia, al igual que Aristóteles, para construir su filosofía que sería ya un saber de segundo grado. ¿Qué son los saberes de primer y segundo grado? Un saber de primer grado es lo que surge a lo largo del desarrollo de las distintas actividades humanas, artesanales, técnicas, científicas, artísticas, tecnológicas, políticas, económicas, militares, teológicas, etc., que van elaborando una serie de conceptos prácticos y precisos que les permiten desenvolverse en sus correspondientes campos, categorías o partes del mundo sobre los que actúan. Y todas estas actividades van definiendo los conceptos, términos, operaciones y referenciales a medida que estudian y transforman su pedazo de la realidad. Estos son los saberes de primer grado. El hombre es el único animal que no puede existir sino produciendo. Es el transformar la realidad, el mundo que lo rodea, que puede producir sus medios de vida. Y a medida que la transforma va conociendo, operando y estudiando la realidad. Así surgen los saberes de primer grado. Por ejemplo, en la carpintería, que es una técnica, al transformar la materia con la que trabaja, es la materia con la que trabaja la que define y diferencia a todas las ciencias y demás saberes de primer grado. Van surgiendo determinados conceptos como martillar, serruchar, tabla, tronco, silla, mesa, etc. Esos son los conceptos, que siempre son términos. Carpintería, acabado. Operaciones, martillar, serruchar, lijar. O referenciales, madera, pino, cedro, arce, martillo, serrucho, etc. Cabe aclarar que no todos los conceptos construyen ideas. Ahora bien, teniendo claro que los conceptos son saberes categoriales específicos, es frecuente encontrar que un mismo concepto esté presente en categorías o saberes distintos, sin que se sepa muy bien si en todos ellos se refieren o no a lo mismo. Por ejemplo, el concepto de fuerza es usado con exactitud por saberes distintos. En la física, fuerza gravitatoria. En la geología, fuerza sísmica. En la politología, fuerza militar. En la gimnasia, fuerza muscular. En la economía, fuerza productiva. En la teología, fuerza de la fe. En la termodinámica, fuerza motriz, y etc. Ahora bien, lo que llamamos fuerza gravitatoria, fuerza física, fuerza muscular, fuerza militar, fuerza productiva, ¿qué relación tienen entre sí? ¿Son la misma fuerza? Pues no.
Al comparar los distintos conceptos de fuerza en busca de parecidos, diferencias, contradicciones, etc., aparece algo nuevo que ya no es un concepto, pero que los relaciona a todos. Ese algo es a lo que denominamos idea, en este caso, la idea de fuerza. Y así, existen multitud de conceptos de los que surgen las ideas. Establecer las relaciones entre conceptos que dan lugar a las ideas requiere de un tipo de saber que ya no es un saber de primer grado. Ese saber es lo que entendemos por filosofía, que al nutrirse de saberes de primer grado le denominamos saber de segundo grado. Pero la filosofía no es una superciencia que las abarque a todas, porque no existe ni puede existir la ciencia. Esas mayúsculas hipostasían, en sentido abstracto y unívoco, ni una ciencia de las ciencias. Lo que en realidad existe son ciencias, en plural, y cada una se encarga de su campo específico. Por eso el concepto de fuerza productiva de la economía no sirve para explicar la fuerza de gravedad de la física, ni la fuerza sísmica de la geología sirve para explicar ni entender científicamente la fuerza motriz de la termodinámica y etc. Por eso las ciencias no pueden construir esas relaciones entre ideas, porque cada ciencia se ocupa de su campo específico y no puede explicar a los demás. Las ciencias trabajan con conceptos y la filosofía con ideas. Y todos, incluidos los científicos, tienen una filosofía o ideología, una forma de relacionar las ideas, aunque no lo sepan. En resumen, a lo largo del desarrollo de la humanidad, las distintas actividades humanas van elaborando una serie de conceptos prácticos y precisos que les permiten desenvolverse en los correspondientes campos o partes del mundo sobre los que actúan. Estos conceptos son necesarios para entender de qué estamos hablando en cada ámbito, bien sea científico, artístico, técnico, tecnológico, religioso, político, etc. Pues en su desarrollo, las ciencias dan lugar a una serie de conceptos para explicar su parte de la realidad, para explicar su propio campo del conocimiento, y de estos conceptos surgen ideas que la filosofía captura, relaciona y clasifica. Como ya hemos dicho, los saberes de primer grado solo saben de su propio concepto y son incapaces de abarcar los conceptos de los otros saberes. Por eso, los saberes de primer grado no pueden establecer las relaciones entre conceptos que son necesarias para llegar a las correspondientes ideas. En este sentido, hay una relación entre unas cosas y entre otras no. Establecer, por tanto, esas relaciones entre conceptos que dan lugar a las ideas requiere de un tipo de saber que ya no es un saber de primer grado, sino que es un saber de segundo grado. Ese saber es la filosofía. Y la filosofía tiene como prerequisito el conocimiento de los saberes de primer grado. Por eso se le denomina saber de segundo grado, porque es un saber de saberes. Por lo tanto, se pueden decir tres cosas fundamentales sobre la filosofía. 1. Que no es la madre de las ciencias, es hija, puesto que tiene como requisito previo el conocimiento de estas para constituirse. Por eso Platón, cuando fundó en Atenas la primera escuela de filosofía del mundo, hace 2400 años, puso un letrero en la puerta que decía: que no entre aquí quien no sepa geometría. 2. La filosofía no es una superciencia que las abarque a todas, aunque se interesa por toda la realidad, por todo el saber. Mejor dicho, por todos los saberes, pero clasificándolos, comparándolos, analizándolos y relacionándolos. Y 3. La filosofía no produce nada por sí misma. De los conceptos se extraen las ideas, y como estas son diversas y cambiantes, las clasifica y relaciona sistemáticamente. Por eso Sócrates decía que mi arte mayéutico tiene las mismas características generales que el arte de las parteras, porque ayuda a dar luz, pero no a cuerpos sino a ideas. Y si bien la filosofía, igual que las parteras, ayuda a dar a luz a los saberes de primer grado, no puede parir nada por sí misma. Es decir, no puede producir conocimiento por sí sola. Estos son los presupuestos básicos de la concepción materialista de la filosofía. ¿Qué significa materialismo político? Como ya aclaramos, el materialismo político es un sistema filosófico, cuyo nombre está conformado por dos palabras. Materialismo. El materialismo es la filosofía que niega la posibilidad de entes inmateriales y conciencias incorpóreas. Y es materialista toda corriente de pensamiento filosófico que tenga como sustrato la centralidad de la materia y de lo material. Desde el materialismo político definimos a la materia como la idea filosófica de realidad, como todo lo que existe, como todo lo que fue, es y será. Una realidad que es plural y que está en constante movimiento y cambio.
Para nosotros, la materia en particular y lo material en general es el elemento constitutivo y esencial de toda la realidad, de todo lo que ha habido, hay y habrá. A su vez, es una idea ontológico-filosófica que excede lo físico-corpóreo, por lo que vulgarmente se le suele confundir y que no puede caracterizarse como un contenido categorial científico, como concepto, porque también excede a las ciencias categoriales, como idea. Dicho de otro modo, una cosa es el concepto de materia de la física y otra es la idea de materia de la filosofía. Marx construye la primera concepción materialista de la historia oponiéndose al idealismo y al empirismo, aunque no haya sido el primero en usar el término materialismo. Porque pensar siempre es pensar contra algo, como decía Gustavo Bueno. Del mismo modo, Platón construye el primer sistema filosófico de la historia oponiéndose a los sofistas, a los monistas y a los atomistas. Así también construye su idea de símploque, que ya veremos de qué trata. Y elabora un método para diferenciar a un verdadero filósofo de un falso filósofo en su obra El Sofista. Lo que Marx revoluciona en el pensamiento filosófico es una tercera vertiente que se distancia y opone a las dos grandes corrientes filosóficas de su época, el idealismo y el empirismo, con una tercera forma de ver el mundo donde la realidad no es una cosa que nosotros observamos y descubrimos pasivamente a través de los sentidos, empirismo, ni una expresión de las ideas que están en un mundo aparte, idealismo, sino que el mundo es la construcción a partir del conjunto de las relaciones sociales, y esto es una manera totalmente revolucionaria de pensar absolutamente todo. Es otra manera de pensar y entender al mundo. Nosotros construimos al mundo. Y no podemos entender el mundo sin entender la historia del mundo. Y aquí se abren unas citas. Mi método dialéctico no solo es en su base distinto al método de Hegel, sino que es directamente su reverso. Para Hegel, el proceso del pensamiento, al que él convierte incluso bajo el nombre de idea, en sujeto con vida propia, es el demiurgo, creador de lo real, y lo real su simple forma externa. Para mí, por el contrario, lo ideal no es más que lo material traspuesto y traducido en la cabeza del hombre. Karl Marx, El Capital. Así como Darwin descubrió la ley de la evolución del mundo orgánico, Marx descubrió la ley de la evolución de la historia humana. El hecho tan sencillo, pero oculto hasta entonces bajo la malicia ideológica, de que el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc. Que por tanto, la producción de los medios materiales inmediatos de vida y, por consiguiente, la correspondiente fase de la evolución económica de un pueblo o de una época son la base sobre la que se han desarrollado las instituciones estatales, las concepciones jurídicas, el arte y también las ideas religiosas de los hombres, con arreglo a la que por tanto deben explicarse y no al revés, como hasta entonces se había venido haciendo. Engels, Discurso en el funeral de Marx. Nuestra conciencia y nuestro pensamiento, por muy trascendentes que parezcan, son el producto de un órgano material, físico, el cerebro. La materia no es un producto del espíritu, y el espíritu mismo no es más que el producto supremo de la materia. Engels, 1883. Por lo tanto, se pueden decir tres cosas fundamentales sobre el materialismo histórico. 1. El hombre necesita en primer lugar condiciones materiales favorables: comer, beber, un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte, filosofía, religión, etc. Pues es el único animal que no puede existir sino produciendo. Es al transformar la realidad, el mundo que lo rodea, que puede producir sus medios de vida, y es a medida que fue transformando y produciendo el mundo que se transformó, produjo y reprodujo a sí mismo, pasando de ser animal a ser animal humano. El papel de trabajo en la transformación del mono en hombre. Engels. 2. El mundo es la construcción a partir del conjunto de las relaciones sociales. Nosotros construimos al mundo y no podemos entender al mundo sin entender la historia del mundo. Y 3. El motor de la historia es el desarrollo de las fuerzas productivas, la transformación del mundo, que genera determinadas relaciones de producción que producen y reproducen determinadas clases sociales que son contradictorias entre sí y resuelven su contradicción en la lucha dialéctica de clases.
Estos son los presupuestos básicos de la concepción materialista de la historia. Y el segundo componente del materialismo político. Político porque la racionalidad humana es producto de la vida política. Es imposible el desarrollo de los saberes de primer grado. Técnicos, tecnológicos, científicos, antropológicos, políticos, matemáticos, físicos, biológicos, artísticos, etc. ¿Cómo así los de segundo grado? La filosofía, fuera del marco de las sociedades políticas. Pero además, porque su objetivo, al contrario de todo tipo de gnosticismo, es su implantación política para transformar la realidad. Nuestro materialismo político se opone frontalmente tanto al espiritualismo mundano que estudian los antropólogos o los sociólogos, el oscurantismo plebeyo, el misterio popular, las ciencias ocultas, el tarot, la superchería en general, etc., como al espiritualismo académico, filosófico, idealismo metafísica o teológico. Y decimos que se opone a todo tipo de espiritualismo porque el sustancialismo metafísico es imposible por contradictorio, ya que en TIN 2022 eterniza, absolutiza e inmoviliza determinadas morfologías del universo, separándolas del entramado estructural o causal en el que necesariamente están insertas, dándoles una anomalía propia, contradictoria e imposible. No puede tener autonomía la conciencia al margen del cuerpo, la idea de alma trascendental al cuerpo. Las ideas sustancializadas, no dialécticas, hipostasiadas metafísicamente, solo son ideas filosóficas llevadas al límite en totalidades imposibles, como una racionalidad metafísica que se revela como una pseudo-racionalidad corrupta que se da de bruces con la realidad efectiva. Así ocurre con la idea de Dios, espíritu, fantasma, libre mercado, ángeles, utilidad marginal, género, derechos naturales, etc. El materialismo será toda corriente que niegue la posibilidad de conciencias incorpóreas. Para el materialismo, la conciencia no solo implica corporeidad, sino también vida con un sistema nervioso desarrollado en un organismo que sea capaz de percibir y operar sobre el universo. Los humanos formamos parte de la materia, del cosmos, debido a la posesión de una conciencia que es relativa al cuerpo y que es una construcción colectiva. Somos el único ente inteligente conocido hasta la fecha con capacidad de conocimiento. Ergo, los humanos somos la única entidad de la materia con la capacidad de conocerla. Somos la capacidad que la materia ha producido que puede conocerse a sí misma. Somos la materia conociéndose y experimentándose a sí misma. La conciencia filosófica es una construcción colectiva, producto de la vida política y es una característica de la materia. Es otro fenómeno de la infinita pluralidad de fenómenos que emergen de la materia y que aunque no son materia física en sí, no son fenómenos espirituales, como la gravedad, las ondas, el magnetismo, la radiación, etc. Es la propia materia, no ningún espíritu, la que toma conciencia de sí misma. Por eso decimos que la conciencia filosófica es material y es política. Por lo tanto, el materialismo político no es una filosofía más entre otras, sino que toda filosofía en lo que tenga de verdadero ha de ser materialista y ha de ser política. Así, la historia de la filosofía es la historia de cómo progresivamente se ha ido tomando conciencia del materialismo. Es decir, es la historia del materialismo desarrollándose desde el primer sistema filosófico construido por Platón, pasando por las categorías, la política y la lógica de Aristóteles, por las concepciones del ser y la racionalización de la idea de Dios de Santo Tomás, el materialismo abstracto del Deus sive natura de Spinoza, el idealismo objetivo de Hegel y su concepción de la dialéctica, la concepción materialista de la historia de Marx y la concepción materialista de la filosofía de Bueno, convergiendo discontinuamente, es decir, conectadas en unas cosas y desconectadas en otras, entretejidas y culminando en el presente con el materialismo político, desarrollándose y superándose hasta que eventualmente se ha superado dialécticamente por las siguientes generaciones. Porque no se puede enfrentar la realidad ignorando las premisas de aquellos pensadores que nos han precedido en el ejercicio de esta interpretación. Porque interpretar el mundo ignorando a aquellos autores que estuvieron antes que nosotros implica adoptar una actitud completamente ingenua y carente de fundamentos. Eso fue lo que hizo el romanticismo. Se puso a interpretar la realidad ignorando el barroco hispánico. Eso es lo que hicieron Nietzsche, Fichte, Schelling, Herder, Kant y en general los filósofos del idealismo alemán.
que terminaron construyendo una filosofía que hace que el hombre se vuelva incompatible con la realidad. Aquí, nuevamente unas citas. Si he logrado ver más lejos es porque me he subido a los hombros de gigantes. Los filósofos gnosticistas no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformar. Marx, 1845. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Marx, 1886. Las generaciones que nos corregirán serán probablemente mucho más numerosas que aquellas cuyo conocimiento corregimos nosotros, con bastante desprecio a menudo. Engels. El materialismo histórico de Marx es tan importante que no asimilarlo es como ser precopernicano. Gustavo Bueno. En el futuro, el materialismo político deberá ser capaz también de asumir ideas, corrientes y teorías de otras doctrinas filosóficas, siempre que apunten a la transformación materialista revolucionaria del universo desde el aquí y ahora. Armesilla, 2020. Todo lo dicho en este texto son los presupuestos básicos para abordar la concepción materialista de la vida política. Muchas gracias. Buenas noches. Primero que todo, gracias por estar acá, gracias a los compañeros que leyeron. Como ya hemos expresado en el email que les enviamos con la información, la metodología que vamos a tratar es parecida o más o menos parecida a una tertulia dialógica, ¿no? Leímos este texto, ahora vamos a proceder a compartir unas diapositivas en las cuales vamos a explicar el mismo texto por partes. ¿Sí vieron que está separado por partes el texto? Vamos a ir desmenuzando cada una de esas partes. Bueno, mientras ponen las diapositivas, vamos a empezar diciendo que, como bien decía en el artículo que acabamos de leer, esta primera parte, este primer artículo es la mera introducción. Todavía no hemos hablado del materialismo político en sí. Hemos hablado de sus bases, sus fundamentos y muy superficialmente, muy resumidamente. Por eso el artículo termina precisamente diciendo que estos son los presupuestos básicos para abordar, entiéndase, abordar el materialismo político. O sea, en los próximos talleres sí vamos a entrar en el materialismo político y sí vamos a entrar en materia, como dice la expresión, el refrán. Pero hoy vamos a ver las cosas básicas que debemos tener en cuenta para antes de empezar a abordar como tal el materialismo político, aunque todo esto sea parte del materialismo político, porque sin esto no se puede entender. Así que bueno, taller Fundamentos del Materialismo Político. Primero, introducción. ¿De qué hablamos cuando hablamos de materialismo político? Bueno, el materialismo político principalmente es una filosofía, como decía el texto. Es una concepción filosófica, un mapa mundi del mundo que tiene como pilares fundamentales el materialismo histórico de Marx, el materialismo de Bueno y la escolástica atomista. Cabe apuntar aquí que toda filosofía que ha tenido un desarrollo potente, en la historia, por lo general, ha tenido siempre tres pilares fundamentales. Bueno, les decía, el materialismo político en un principio consistía la fusión de la filosofía, la concepción materialista de la historia de Marx. Cabe aclarar que Marx nunca la llamó así. Eso fue un nombre que le puso posteriormente Engels con la filosofía, la concepción materialista de la historia de Bueno. Pero como les decía, toda filosofía que ha tenido un desarrollo potente en la historia, por lo general ha tenido tres pilares fundamentales, ¿no? Por ejemplo, la filosofía de Marx, a su vez, tenía tres pilares fundamentales, que era la economía clásica inglesa, Adam Smith, David Ricardo, con la dialéctica de Hegel, la filosofía hegeliana, con las ideas del socialismo francés, que surgieron de las ideas de la Ilustración. Esos eran los tres pilares de la filosofía de Marx. Gustavo Bueno también tenía tres pilares a su vez, que era el materialismo histórico de Marx, la fenomenología de Husserl y la escolástica salamantina. Y a su vez, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, al construir su filosofía escolástica católica, tenía tres pilares fundamentales, que fue la fe cristiana, la religión cristiana, la filosofía griega y el derecho romano y el modelo civilizatorio romano. Esos tres elementos, aunque claro que no se reducen, ninguno de ellos se reducen a esos tres, ¿no? Pero son tres los pilares fundamentales. Asimismo, el materialismo político tiene tres pilares fundamentales que no se reduce a eso tampoco, porque hay muchas más, como decíamos en el texto. Está, por un lado, la teoría de la insubordinación fundante de Marcelo Gullo, la teoría del paniverismo de Durantes Prados,
la filosofía del capital de Marzoa, la escuela de cibercomunismo, Diego Fusaro por un lado, bueno, muchos autores que nutren, Hernández Arregui por otro lado, que nutren también esta concepción filosófica. Así que bueno, partimos de esto. El materialismo principalmente es una filosofía, un mapamundi, una manera de entender, interpretar y transformar el mundo. Y aquí, bueno, aquí ya empezamos teniendo diferencias con los marxistas ortodoxos, quienes consideran que la filosofía ya fue superada por Marx y que el método dialéctico de Marx, que así era como Marx le llamaba su método dialéctico, a su filosofía lo llamaba un método dialéctico, ellos consideran que es una ciencia, pero como decíamos en el texto, nosotros operamos por el método apagógico. Lo único que está en la base de nuestro sistema es la dialéctica, no la palabra de Marx, ni la palabra de Gustavo Bueno, ni la de nadie. Sencillamente tenemos en cuenta todas las tesis que van saliendo del paso y optamos por la más coherente, por la que tenga más compatibilidad por la realidad o la que menos contradicciones tenga. Y en ese sentido, Marx nunca construye una teoría o una definición de lo que es la filosofía, de lo que es el razonamiento, ni una teoría nociológica, que es una definición de qué es la ciencia, qué hace la ciencia y cómo se construyen o cómo se obtienen las verdades científicas. Eso no lo hace Marx. Marx entiende la filosofía como ideología, porque eso era lo que hacía la filosofía en su época, el idealismo alemán, como una apariencia, como una maleza, un velo que encubre tras una apariencia de la realidad. Mientras que Gustavo Bueno sí construye una teoría nociológica, que es su obra maestra, el cierre categorial. Tiene varios tomos, igual que El Capital es la obra maestra de Marx, que tiene varios tomos, que El Capital de Marx es una obra ante todo filosófica. Según Martínez Marzoa, lo que hace Marx, la filosofía de Marx se llama crítica de la economía política, así se llama la filosofía de Marx. Bueno, Engels la llama materialismo histórico, concepción materialista de la historia. Marx lo llamaba método dialéctico. En fin, El Capital, la obra cumbre de Marx, es una obra filosófica, aunque los marxistas ortodoxos lo nieguen, porque no es económica, no es científica. Filosófica porque Marx presenta y construye una ontología del modo de producción capitalista y una nociología de la forma en la que se construye el valor en el campo económico, el capital, el valor, las relaciones de producción, el desarrollo de las fuerzas productivas, etc. Pero bueno, esto lo profundizaremos más tarde. Una pregunta. No es exactamente el mismo del método pedagógico jurídico, es filosófico, que es un método dialéctico, pero el método pedagógico jurídico es más como una reducción al absurdo, ¿no? El método pedagógico que nosotros usamos es filosófico, y en filosofía se entiende es como la tesis más potente que pueda presentarse, la explicación más potente de la realidad o del fenómeno que queramos explicar. Entonces, por lo general, estos vienen de las ciencias, pero las ciencias no son las únicas disciplinas que obtienen verdades racionales. Porque una cosa es la racionalidad y otra cosa es la cientificidad. Eso es algo que, por ejemplo, Marx suele entender como lo mismo, por eso llama su método científico. Pero no, racionalidad no es lo mismo que cientificidad, porque, por ejemplo, incluso hay muchos tipos de racionalidad. Eso lo sostiene Gustavo Bueno en el cierre categorial. La científica es solo una más de ellas y no se puede menospreciar otros tipos de racionalidad porque no es racional hacerlo. El mismo método científico utiliza verdades que no se obtienen de manera racional, que no se pueden obtener mediante el mismo método científico. Por ejemplo, la física teórica, por ejemplo, el álgebra. Pues ustedes saben cómo, bueno, no existe un método científico tampoco, existen varios métodos científicos. Eso lo veremos más adelante a profundidad también, cuando veamos el cierre categorial. ¿Qué bibliografía para profundizar eso? La teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno, precisamente. Eso lo veremos incluso más adelante. Bueno, el materialismo político es la superación dialéctica de un método de razonamiento sistemático que tiene su origen en Platón. Ahí está, y vamos a ver a 7 filósofos principales. Primero de ellos fue Platón. Decimos que el padre de la filosofía es Platón porque fue el que construyó el primer sistema filosófico claro, explícito. Claro que muchos no hubiera podido hacerlo sin Sócrates, sin Parménides, sin Tales, sin Anaxímedes, sin Heráclito y sin todos los presocráticos, todos los que lo precedieron. Algunos dicen que el padre de la filosofía es Sócrates, otros dicen que el padre de la filosofía es Tales de Mileto. Nosotros consideramos que el padre de la filosofía es Platón porque fue el primero que construyó un método claro en su obra El Sofista, y él lo hace precisamente oponiéndose a los sofistas. Él dice, vamos a construir un método para establecer la diferencia entre un verdadero filósofo y un falso filósofo. Un falso filósofo al que denominó el sofista, un sofista. Por eso su obra se llama El Sofista. Entonces él es el primero que construye un método, claro, que basado en todo el desarrollo filosófico que hubo previo a él. El que construyó el método como tal fue Platón. Repito, no lo hubiera podido hacer sin Sócrates,
sin Parménides, sin Tales. Por ejemplo, Tales fue uno de los primeros que consideraba o que intentó dar explicaciones racionales a los fenómenos del mundo, alejándose de las explicaciones mitológicas. Un aporte valiosísimo. También Pitágoras un poco, aunque lo de él era más místico, era una mezcla de mística con religión, con filosofía, ¿no? Y él decía que todo era número y trataba de explicar el mundo mediante los números y las matemáticas. Bueno, sin todo ese desarrollo previo, claro que no hubiera podido Platón construir lo que construyó, pero el que construyó el método, claro, fue Platón y lo dejó escrito. Y desde ese método partimos, de la distinción que hace Platón de un verdadero filósofo de un falso filósofo. De ahí que, por ejemplo, Hermesilla diga que Platón, que todo lo que han hecho los filósofos después de Platón son solo notas al pie de página de su obra. Porque claro, podemos rastrear o seguir un hilo desde este método que construye Platón hasta nuestros días. Y lo podemos resumir con 7 filósofos principales, que se superaron sucesivamente uno tras otro, siguiendo el mismo método que construyó Platón, hasta llegar a nuestros días. Por eso decimos que también que nuestra filosofía, la filosofía que estamos viendo es la filosofía más avanzada de la historia, por lo menos del mundo hispano. No sabemos en el resto del mundo qué se esté haciendo en este mismo momento, pero para nosotros esta es la filosofía más avanzada de la historia, literalmente es la vanguardia de la filosofía y del pensamiento. ¿Por qué? Que Aristóteles superó a Platón siguiendo el mismo método que Platón construyó, le hizo críticas duras. Por ejemplo, cuando Platón habló del mundo de las ideas, Aristóteles decía, bueno, el mundo de las ideas, yo nunca estuve ahí, ¿no? Yo solo conozco y decía que decir que las ideas son modelos y que todo lo demás les está implicado significa pronunciar palabras huecas y expresarse con metáforas poéticas. Era duro Aristóteles con Platón y lo superó usando el mismo método que Platón. Aquí, por ejemplo, ya revelan los primeros rasgos materialistas de la filosofía de Aristóteles. También en Platón podemos encontrar rasgos materialistas, aunque ellos son idealistas. Esto es algo que también vamos a ver a lo largo de los talleres, que en todas las filosofías idealistas se van a poder encontrar rasgos de filosofía, de materialismo. Y en todas las filósofos materialistas también se van a encontrar rasgos de idealismo. En Marx se pueden encontrar, en Lenin también. Por ejemplo, Lenin decía que las ideas no eran materiales. Entonces, ¿qué son las ideas, no? En materialismo y empiricriticismo lo afirma Lenin. Si las ideas no son materiales, entonces, ¿qué son? ¿Espirituales? Nosotros afirmamos que todo lo que tenga como base la materia, todo con lo que se pueda operar es material, pero no en el sentido de que sea material físico, sino materia física, sino que es materia porque la palabra materia viene de su raíz etimológica de madera y se refería porque se podía transformar, no sé, era algo que era moldeable y con lo que podíamos operar. Nosotros consideramos materia todo lo que podamos operar, sea tangible o intangible, pero todo con lo que se pueda operar, por ejemplo, los números, las ideas, son materiales. ¿Y qué es operar con ellos? El principio básico, eso lo vamos a ver también a futuro más a profundidad. Se lo digo así como por un esbozo superficial. ¿Qué es operar? Operar es algo, lo que tiene sustancia se puede operar. Y la operación más básica que podemos hacer es juntar y separar. Por ejemplo, los números. Podemos juntar y separar números. Podemos juntar y separar ideas. Un sueño, por ejemplo. Un sueño no tiene materia física. Pero nosotros podemos juntar sueños a lo largo de los sueños, los últimos sueños que hemos tenido, no sé, en el último año y establecer un patrón o separar un sueño, ¿no? La mitad, sus partes, su inicio, cómo se desarrolla. Podemos juntar y separar, aunque no podamos tocarlo como tal. Lo mismo, por ejemplo, la idea de Dios. Nosotros no podemos operar con Dios, por eso decimos que no existe, no, y con los ángeles. O sea, ¿quién puede operar a Dios? Dividir un Dios, sumarlo con otro Dios. O sea, no podemos operar con Dios, pero podemos operar con la idea de Dios y cómo se relaciona el ser humano con la idea de Dios. Por eso no decimos que Dios no existe. Nuestro ateísmo no es un ateísmo que niega la existencia de Dios, sino que niega la esencia. Eso también lo veremos más adelante. O sea, no nos preocupamos mucho por decir que demostrar la existencia o la inexistencia de Dios, sino decimos que es una idea contradictoria como un círculo cuadrado, que es imposible, es contradictoria la idea misma. Así que bueno, pues eso son ideas metafísicas, con lo que no se puede operar, lo que no tiene sustancia. Así que bueno, nosotros por eso no somos marxistas ortodoxos. Por eso Gustavo Bueno decía también que el materialismo histórico de Marx es tan importante que no asimilarlo es como ser precopernicano. Porque él se consideraba marxista, pero no marxista talmudista, en el sentido de que el aporte que hizo Marx a la historia del pensamiento y de la filosofía es imprescindible. Pero como decía Gustavo Bueno, yo soy tan marxista como aristotélico o como tomista. Y Marx también lo era. ¿Por qué? Como Aristóteles. Aquí les digo, están los 7, como pueden ver. Les recomiendo ver
lo que está en la diapositiva. Estos son los 7 filósofos en los que nos fundamentamos principalmente, o sea, siguiendo el hilo dialéctico de cómo se han superado uno tras otro, cuantitativa y cualitativamente. Platón fue superado por Aristóteles, quien a su vez fue superado por Santo Tomás de Aquino, quien a su vez fue superado por Spinoza, y quien a su vez fue superado por Hegel, por Marx, por Gustavo Bueno, hasta llegar al presente. Bueno, también cabe apuntar a lo que dije hace un rato, que el mismo Marx decía no ser marxista, según Engels. Bueno, por eso nosotros en el materialismo político somos principalmente materialistas. No somos ni gustavobuenistas, ni armesillistas, ni marxistas ortodoxos. O sea, somos tan marxistas como somos espinosistas, como somos gustavobuenistas, como somos aristotélicos, porque el mismo Marx también lo era. Marx también era aristotélico, tomista. Bueno, en ese sentido, el materialismo político es una herramienta de estudio, comprensión y sobre todo de transformación de la realidad. Para transformarla hay que entenderla lo más exactamente posible. Porque como decía Marx, no se trata solo de interpretar la realidad, sino de transformarla. Hay esa cita que dejamos al final del artículo, que decía Marx, los filósofos no han hecho más que interpretar al mundo, lo que se trata es de transformarlo. Esa cita hay que matizarla, porque de cierto modo todos los filósofos también han tratado de transformar el mundo. Por eso fue que juzgaron a Sócrates, porque estaba influyendo en la sociedad de su época. También por eso juzgaron a Platón. Aristóteles, por ejemplo, influyendo en Alejandro Magno. Ahí estaba transformando también el mundo. Por eso matizamos, hay que matizar eso también un poco, esa cita. Por eso les digo, no todo lo tomamos literalmente, ¿no? No somos marxistas ortodoxos que tomamos la palabra de Marx como si fuera la palabra de Dios. O sea, lo que Marx se refiere es a los filósofos gnosticistas, que es la filosofía gnosticista, que es la que se encierra en círculos académicos, que importa más la coherencia interna que su compatibilidad con la realidad, que transformar la realidad. Eso también le está pasando un poco al gustavobuenismo. Por eso no somos gustavobuenistas ortodoxos. Se encierran un poco en sus aulas, en sus academias, y importa más la coherencia interna que transformar el mundo que les rodea. Nosotros en eso, por eso la imagen ahí está clara, trata de ilustrar un poco. Entonces les decía, el materialismo político es principalmente una herramienta de transformar, de analizar, entender la realidad en sentido plural, histórico, político, concreto, filosóficamente. Y nuestro objetivo principal es la implantación política en sentido fuerte en un estado de escala civilizatoria, imperio generador. ¿A qué nos referimos con esto? Concretamente a la plataforma de escala continental mundial que contiene a la clase trabajadora que habla español y portugués, para de este modo superar el estado de cosas actual en nuestras naciones políticas. O sea, el materialismo político es un pragmatismo, es un hiperrealismo. Eso significa ser radicalmente materialista. Cuando hablamos de ser radicalmente materialista nos referimos a eso, a ser pragmáticos, a ser hiperrealistas. También cabe aclarar, cuando hablamos de plataformas continentales civilizatorias, ¿de qué hablamos, no? Habría que distinguir aquí brevemente, porque eso lo vamos a ver a profundidad también más adelante, que diferenciar estados de civilización. Un estado es un país soberano, reconocido como tal en el orden internacional, asentado en un territorio determinado y dotado de órganos de gobierno propios. Por ejemplo, Colombia es un estado, Perú es un estado, México es un estado, El Salvador, Guatemala son estados. Pero no son una civilización en sí, son parte de una civilización. La civilización sería la civilización iberófona o hispánica. Hay estados que son estados-civilización y la mayoría de estados son parte de una civilización. ¿Y qué es una civilización? Una civilización es una forma o un conjunto complejo de instituciones que comparten elementos antropológicos, sociológicos, lingüísticos, religiosos, políticos y etcétera en común, y que suele ser construido a partir de una acción imperial anterior. Por ejemplo, el único civilización que hoy conocemos hoy como tal, que existe hoy como tal, es la República Popular China. China es un estado-civilización. ¿Por qué? Porque es un estado, pero a su vez es una civilización misma en sí. Nosotros somos una civilización fragmentada en varios estados. Nosotros consideramos que, bueno, también la India podría considerarse quizás también otro estado civilización, aunque también está Bangladesh, que hace parte de la misma civilización, pero también la India podría considerarse. Nosotros consideramos que hay cinco esto lo vamos a profundizar después, cinco civilizaciones, principales en el mundo. Claro que cada una tiene sus periferias, pero las 5 bloques de escala continental civilizatorias
son similares a las plataformas, a las capas tectónicas, son plataformas continentales, pero ya no, ya civilizatorias, o sea, algunas son intercontinentales, son la civilización anglosajona, que es de cúmene protestante, son los países que hablan inglés, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Nueva Zelanda, Australia. Ellos son estados, ellos sí están unidos por la Commonwealth, la comunidad de naciones de habla inglesa. Ellos sí se ven como una civilización y siempre sí están unidos. Nosotros no nos unimos de la manera que ellos se unen. Antes, al contrario, nosotros ahí podemos ver la diferencia entre el norte y el sur. Estados Unidos, nosotros aquí en el sur somos estados separados. Ahí ya se puede ver un poco el origen de nuestro subdesarrollo, ¿no? Lo contrario a lo que los italianos llamaron el resurgimiento en español, que es cuando ellos se unificaron. Nosotros apuntamos a un resurgimiento iberófono. Otro estado, otra civilización sería la ecúmene musulmana, los del Islam, que bueno, el principal país de estos es Indonesia, el más grande, pero están todos los países musulmanes, son parte de una civilización propia, aunque tienen unas lenguas que la mayoría son compatibles entre sí, pero tienen varias lenguas. Otra civilización es la ruso-eslava, de ecúmene ortodoxa, que son los países, Rusia es el principal país de ellos, pero todos los países que hicieron parte de la Unión Soviética están ahí también, Georgia, Lituania, Letonia, Kazajistán, Ucrania. Son una misma civilización, también están separados en estados, aunque tienen un estado grande que es Rusia. Otra civilización, China, como ya les dije, el único estado de civilización unificado o mayoritariamente unificado. Y ellos mismos se entienden también así como una civilización, no solo como un estado, sino una civilización. Y bueno, estamos nosotros, la civilización iberófona de ecúmene católica, la China es de ecúmene sino-confuciana. Y pues estamos nosotros. También podría decirse que la India, que es de ecúmene dármica, budista un poco, y bueno, y la de nosotros, que es de ecúmene católica, la civilización iberófona, que bueno, ya esto los que han seguido Hermes ya saben bien cuáles son los países. Sí. Bueno, retomando, el objetivo del materialismo político es ser la filosofía políticamente implantada en sentido fuerte en la civilización iberófona. Un ejemplo de lo que es una filosofía políticamente implantada es, por ejemplo, el marxismo. El marxismo ha sido la única filosofía materialista que ha sido políticamente implantada, o sea, a nivel político desde un Estado, descendentemente, desde el poder político. En el siglo pasado fue la filosofía que gobernó casi la mitad del mundo, con la Unión Soviética, Yugoslavia, China, Vietnam, ya con esos países es la mitad del mundo. En la actualidad solo nos queda China y Vietnam con esta filosofía implantada políticamente, es decir, desde el poder político. ¿Qué entendemos por filosofía? Porque ya decimos que el materialismo político es una filosofía, claro. Siempre vamos a definir previamente lo que estamos hablando. ¿Qué entendemos por filosofía? La filosofía, como decía el artículo, es un saber de segundo grado, que requiere los saberes de primer grado para constituirse. Los saberes de primer grado son los científicos, pero no son solo científicos, técnicos, tecnológicos, artísticos, artesanales, todos los que se encarguen de un campo concreto. Los saberes de primer grado son saberes concretos, específicos. Y la filosofía es un saber general. Bueno, siempre cuando hablemos de filosofía, hablamos de filosofías. También hay varias filosofías, en sentido plural. Solo que nos referimos en sentido filosofía como generalizándolo, pero hay que hacer la aclaración de que filosofía es en sentido plural. Y la filosofía y la ideología en la práctica hacen lo mismo, relacionar ideas. La filosofía se encarga de relacionar ideas. En la filosofía, una filosofía es la forma en la que relacionamos las ideas. La mayoría de las personas definen filosofía como amor al conocimiento. En las universidades vamos a encontrar eso muy común. Definen filosofía por su etimología. Es un mero etimologismo, ¿no? Filo significa querer, amor, sofía, saber, conocimiento. Entonces, filosofía es amor al conocimiento, querer conocimiento, o amor al saber o querer saber. Esta definición de filosofía para nosotros es indeterminada, porque si filosofía es querer saber, es amor al conocimiento, pues cualquier cosa es filosofía, porque una persona que estudia, no sé, aritmética y le gusta saber de eso, quiere saber, quiere aprender de eso, es querer saber. Una persona que estudia música o que estudia literatura o que estudia física, quiere saber, una persona que le apasiona su saber, quiere saber y quiere aprender, tiene amor por el conocimiento de su campo. Entonces,
Si filosofía es amor al saber, cualquier cosa es filosofía. Es una definición indeterminada que no dice realmente qué hace la filosofía. Y la filosofía, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo surgió? Platón, cuando construye el primer método sistemático de razonamiento, lo define como la geometría de las ideas. Y él dice que toma como requisito previo el conocimiento de saberes de primer grado como la geometría. Por eso él en la escuela, en la puerta de su escuela, de su academia, puso un letrero que decía que no entre aquí el que no sepa geometría. Porque tomaba como requisito previo el conocimiento de la geometría para poder hacer filosofía. Sin geometría, sin conocer geometría, no sería posible hacer filosofía. Pero no solo la geometría, claramente, ese es el saber que él pone explícito, pero hay otros implícitos, por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje, sin lenguaje no se puede hacer tecnología, filosofía tampoco. El lenguaje es una tecnología. Después vamos a profundizar también en eso. Un saber de primer grado. También es una construcción colectiva. La filosofía es una construcción colectiva también. La filosofía solo puede surgir en una sociedad política que ha tenido un nivel de desarrollo avanzado, de saberes de primer grado, como les decía, repito, la geometría, entre otros el lenguaje y otros saberes de primer grado. Y solo puede surgir la filosofía en una sociedad política donde haya habido cierto avance de estos saberes de primer grado. Después de decir qué es la filosofía, ya que definimos la filosofía como un saber de segundo grado, vamos a tener en cuenta, vamos a mirar los criterios que debemos tener en cuenta a la hora de evaluar o de estudiar una filosofía. Los criterios que tenemos en cuenta, según el artículo, siguiendo el artículo, no, alguien quiere hablar. Si tiene una pregunta, hable ahora. Bueno, buenas noches. Buenas. Me llamó la atención cuando usted se refería a la China como una civilización-estado. Bueno, y hacías énfasis en que no sucede lo mismo como por ejemplo, con Ecuador, ¿no? Llegas a esa conclusión porque los chinos, bueno, siendo una civilización milenaria, ¿no? O sea, han tenido varias batallas, guerras, ¿no? A lo largo de su historia, pero no han tenido un proceso de conquista como si lo tuvo, por ejemplo, América Latina, ¿no? Pues llegaron los españoles y en que un proceso de 230 años, si no me equivoco, nos marcaron con el idioma, con sus costumbres, etcétera. Pero no sucede lo mismo con los chinos. Entonces, desde ese punto de vista... Sí sucede lo mismo con los chinos. La dinastía Qin fue la dinastía que unificó a China. China no era una misma, no es un mismo pueblo. Hay más de 100 idiomas que se hablan, más de 100 lenguas oficiales en China, y es una pluralidad, es un mestizaje solo que de pueblos orientales que tenían muchos reyes, muchos reinos, solo que fue a nivel continental, no intercontinental. Pero sí hubo una acción imperial. Claro, entiendo, es que ese es el punto. O sea, claro, hubieron varias injerencias, por decirlo de alguna manera, ¿no? De otros pueblos, pero eran todos partes en este caso, Asia, ¿verdad? O sea, acá, cuando llegan los españoles, hay un choque de culturas completamente distintos, ¿no? O sea, acá creo que manejábamos los quipus, por ejemplo, ¿no? Y ellos traen un idioma ya escrito, etcétera. Entonces, es un choque muy distinto. Y desde esa perspectiva, diría que por eso el desarrollo de la China, ¿no? O sea, hasta el punto de hoy en día ser una de las economías, ser la primera economía, ¿no? Porque ya pasó, ya relegó a segundo plano a los Estados Unidos. Diría que es por eso, ¿no? Porque a pesar de que hubo esta conquista, ¿no? Hubo esta influencia de otros pueblos, pero eran todos partes de esta zona geográfica. ¿Sí me explico? Pero ser parte de una misma zona geográfica no significa nada. Por ejemplo, el imperio, la civilización ruso-eslava también es una pluralidad. Puedes encontrar rusos de ojos rasgados, de ojos asiáticos, como rubios, como de piel oscura. O sea, Rusia también es una civilización, la civilización ruso-eslava también es una pluralidad de pueblos. Lo que pasa es que entiendes a los chinos como una uniformidad solo por su rasgo, o no sé, por sus ojos rasgados, pero dentro de esa misma pluralidad de pueblos había muchas incompatibilidades entre ellos. Solo que se requirió de una acción imperial anterior que unificara un montón de diversos pueblos que hablaban distintas lenguas, tenían distintas costumbres, tenían distintas creencias. Y lo principal que une a un pueblo, a una civilización, como digo, son elementos en común de carácter sociológicos, lingüísticos, religiosos. Y en ese sentido, todo eso estaba muy... En China había una pluralidad también, solo que quizás no logramos entenderlo porque creemos que una pluralidad es tener el color de piel
distinto, aunque en China también los hay, distintos colores de piel, pero los asocias como una unidad, como una especie de homogeneidad, solo por ser parte del mismo continente, que no tiene, por ejemplo, el Imperio Romano era un imperio también intercontinental, también mestizo, mezclaba un montón de diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes etnias, diferentes colores de piel, y también fue unificado. Lo que conocemos como lo latino, pues es todo lo que viene de lo que fue parte del Imperio Romano. Claro, En ese disculpa, una acotación. Es que desde esa perspectiva, ¿no? De la que mencionas, si bien es cierto, hay un montón de costumbres, la cultura, el idioma, mencionaste que hay miles de idiomas, o decenas de cientos de idiomas que se hablan en la zona que hoy es China, ¿no? Pero sin embargo, una prevalece. Entonces, eso da el dominio para que Claro. todas estas costumbres sean absorbidas. Me explico. Entonces sigue prevaleciendo. Es como el caso de Israel, ¿no? Israel fue, solo por ejemplo, por poner un botón, 430 años estuvo bajo el dominio de Egipto y los marcó, y Egipto fue en su momento una de las civilizaciones más avanzadas, ¿verdad? Pero los israelíes siempre tuvieron claro, ¿no? Ese sentido de pertenencia a su pueblo. ¿Me explico? Entonces, a pesar de que se casaban con otros filisteos, amorreos, etcétera, pero a pesar de todo esto, ellos tenían claro, bueno, nosotros somos israelíes. Entonces prevalecía esta costumbre a pesar... Perdón. ¿Qué quise decir? Disculpa. Perdón, que estaba haciendo ruido. Entonces, a pesar de todo esto, había ese dominio, insisto, de que, bueno, nosotros somos israelíes y nuestras costumbres absorbemos probablemente otra información, otros conocimientos, pero nosotros tenemos claro lo que somos. Entonces diría, desde esa perspectiva, ha sucedido lo mismo eso, ¿no? Con los chinos, con Israel, insisto, ¿verdad? Cosa que no sucedió acá con nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, en América en general, no, al llegar los españoles, o sea, hubo un asesinato en masa, ¿verdad? Pero no hubo una mezcla. Entonces no hay ese sentido de pertenencia. O somos latinoamericanos o somos pertenecemos a España o qué sé yo. No hay ese sentido, insisto, de qué somos realmente nosotros, de dónde venimos y por ende a dónde vamos a llegar. Lo que sí sucedió, insisto, para terminar con China y, No. por ejemplo. Mira, no, la verdad no. Yo creo que tú tomas como civilización como una cuestión étnica o racial, que eso no tiene nada que ver con nuestro concepto de civilización. Los españoles primero llegaron aquí matando y masacrando, eso no lo hacían ni los romanos en la época de Cristo, 2000 años antes. Ya creo que los españoles llegaron aquí haciendo eso. Te recomiendo leer a historiadores, por ejemplo, en Colombia, a Pablo Victoria, que explica cómo fue la conquista del nuevo reino de Granada por Gonzalo Jiménez de Quesada, cómo llegó cómo atravesó el Magdalena desde Santa Marta hasta Bogotá, hasta el altiplano cundiboyacense. Y te digo, de no ser por los indígenas, él ni hubiera sobrevivido. Él llegó y había una diversidad de pueblos indígenas que estaban en guerra, en conflicto también entre ellos. Unos los recibieron hostilmente, unos se los comieron, a la mitad de sus hombres se los comieron, otros los ayudaron, los recibieron como aliados, y establecieron alianzas con unos indígenas que estaban en guerra contra otros indígenas. Y al establecer alianza contra unos indígenas, pero primero, aquí no estamos saliendo ya del tema, pero bueno, lo voy a hacer brevemente. Se unieron con unos indígenas contra otros indígenas, y ganaron el bando de los indígenas que se unieron a los españoles. En ese sentido, sí hubo guerras, hubo muertes, en toda guerra hay muertes. En toda conquista hay muertes. En la unificación del imperio chino también por la dinastía Qin hubo guerra con otras dinastías y hubo muertes. Eso ha pasado. Y también el imperio Inca, cuando conquistaba, iba civilizando también, y lo hacía por la fuerza. Lo mismo el imperio Mexica, que también conquistaba, aunque ellos no iban como tal civilizando, sino depredando. El imperio más avanzado que había en este continente era el imperio Inca, y muchos de los herederos de la corona inca se aliaron a los españoles precisamente, como fue la guerra entre cuando, por ejemplo, Pizarro llegó al Perú, lo que hoy es el Perú, estaba en guerra Huáscar y Atahualpa, y el bando de Huáscar se alió a los españoles contra el bando de Atahualpa, y eso fue así. O sea, no fue el conflicto de América no fue españoles contra indígenas, sino fue un grupo de indígenas aliados a los españoles contra otros indígenas. Así que bueno, todas las muertes y guerras que les quiera atribuir a los españoles fueron cometidas también por los mismos indígenas que eran aliados de esos españoles, que eran mayoría. Los españoles eran unos cuantos miles, los indígenas eran millones. Los españoles a lo mucho supusieron el 5%. Cuando se unieron a otros, el 100%, el 95%
Claro, era indígena. la capacidad armamentística que tenían, por ejemplo, versus acá lanzas, ¿no? Y qué sé yo, una daga versus armas de fuego que ya manejaban los españoles. O sea, por ejemplo, hoy en día, Usa- al igual, usaban arcabuces y suponer que los españoles eran, me parece racista pensar que los españoles eran tan superiores y los indígenas tan inferiores que solo podían ser masacrados y humillados impunemente por un grupo de unos cuantos miles contra millones. Eso me parece que es una concepción bastante racista y negro legendaria y no es apegada a la realidad porque un arcabuz se tarda 2 minutos en recargar mientras que tú puedes lanzarle 100 flechas y además desconocían el terreno, o sea, sin conocer en un terreno extraño, en un clima extraño, sin conocer el terreno, o sea, sin la ayuda de los indígenas, la alianza, precisamente no hubieran podido ni sobrevivir. Es que no hubieran ni sobrevivido. Lee las crónicas de Gonzalo Jiménez de Quesada, ni hubiera sobrevivido, de no ser porque tuvo ayuda de muchos indígenas. Pero nos estamos saliendo del tema. Si quieres podemos profundizar esto más adelante. sí, porque es un tema muy complejo, ¿no? Y bueno, hay puntos de vista que podemos diferir, pero está bien, hay que continuar con la clase. Que en todo caso, podemos en otra ocasión seguir con esto. Sí, bueno, gracias. Seguimos. ¿En qué entendemos por filosofía? Filosofía, como les decía, es un saber de segundo grado que requiere los saberes de primer grado para constituirse. Los saberes de primer grado, como les decía, son científicos, técnicos, tecnológicos, artesanales. La filosofía y la ideología en la práctica hacen lo mismo, relacionar ideas. Pero la ideología lo hace de manera asistemática, intuitiva, espontánea, mientras que la filosofía tiene que tener como requisito los saberes de primer grado. Por ejemplo, para hablar de historia tiene que basarse en fuentes, en historiadores. Para hacerlo, la ideología es relacionar ideas sin un método claro, como diciendo como que me contaron el teléfono roto, o como entiendo esto por esto. Los criterios a la hora de estudiar una filosofía, los criterios a tener en cuenta rápidamente porque ya nos queda muy poco tiempo. Si es sistemática o sistemática. Sistemática se refiere a si construye un orden metodológico y racional, no irracional. Un metodológico racional para organizar las ideas, o si en cambio no se usa ningún método claro ni ningún sistema, sino que se relacionan ideas, como decía ahorita, de manera intuitiva, espontánea, desorganizada, desestructurada. A eso es a lo que nos referimos con el gran aporte que hizo Platón. Así como existe un método para aprender inglés, como decía en el texto, un método para aprender a tocar el piano, un método para todo, hay métodos para aprender a pensar, pero eso nunca nos los enseñan. Nunca nos enseñan un método para aprender a pensar. Lo que nos enseñan en la escuela, o en los colegios y en las universidades como filosofía, en realidad es pura filología. ¿Qué es la filología? Es leer textos difíciles sin tratar de interpretarlos. Eso es lo que nos dan. En la escuela nos dan un texto ahí re difícil y nos dicen, interpreten qué dice ahí. Y eso no es filosofía, eso es filología. Y la gente no entiende la diferencia entre filosofía y filología, por eso mucha gente le tiene pereza y odia la filosofía, y por eso los filósofos desprecian a las ciencias, no las tienen en cuenta, y por eso los científicos hacen filosofía creyendo que hacen ciencia, porque no entienden la diferencia entre filosofía y ciencia. Entonces hay métodos, hay sistemas para pensar, para ordenar lógicamente nuestras ideas, nuestros pensamientos, y para eso hay que partir entendiendo la diferencia entre una idea y un concepto. Si uno no tiene clara la diferencia de una idea y un concepto, como les decía en el texto, es descarrilar en el primer kilómetro. Aquí hay un ejemplo más o menos de lo que es un pensamiento ordenado, no es lo mismo un diagrama de flujo que tener ideas ahí desordenadamente en la cabeza y decir una y otra cosa sin saber cómo hilarlas, ¿no? Esto es a lo que nos referimos con un método o una estructura para pensar. Espero que todos vean las diapositivas. Bueno, si es materialista o idealista, ese es el segundo criterio a la hora de estudiar una filosofía. ¿Y qué es materialista o idealista? Se refiere a si responde a alguna exigencia de compatibilidad con la realidad o está fantaseando con ideas que remiten a cosas inmateriales, metafísicas y reales. Distinguimos filosofía materialista e idealista en tanto que la concepción sistemática de la realidad que se propone no puede existir sin una realidad física corpórea. Negamos la metafísica en tanto que negamos metafísica es lo que afirma que existen cosas inmateriales, es la sustancialización de lo que no tiene sustancia, eso lo veremos a futuro a profundidad. Negamos la metafísica en tanto que negamos la existencia de una realidad abstracta, inmaterial, ideal o imaginaria que tenga alguna autonomía independiente del mundo físico corpóreo. Negamos que exista una realidad metafísica inmaterial o un mundo de las ideas sobre el cual no se puede operar de alguna manera con el mundo físico corpóreo, como les decíamos. Para que algo exista tiene que tener sustancia. ¿Y qué es sustancia? ¿Qué tiene sustancia? Lo que se puede operar. Por ejemplo, no necesariamente, no partimos del criterio empiricista o fisicalista, ¿no? Como solo lo que es físico, corpóreo, lo que podemos tocar, lo tangible, ¿no? Lo que podamos operar. Los números, por ejemplo, no tienen masa, pero existen porque podemos operar con ellas. La distancia entre dos puntos que hay, entre un punto A y un punto B, la distancia en sí no tiene masa.
pero es material, porque existe, porque requiere un cuerpo con materia para existir y porque, por ejemplo, en el mundo existen muchos fenómenos que no tienen masa, pero existen, como la gravedad. La gravedad no puede existir sin un cuerpo que ejerce esa gravedad. Todos los cuerpos ejercen gravedad, pero hablemos de un planeta. La gravedad que ejerce el planeta no es un fenómeno físico, la gravedad en sí, pero depende de un cuerpo físico para existir. Entonces, por ende, la gravedad, todos estos fenómenos, las ondas electromagnéticas, el magnetismo, la radiación, son fenómenos materiales. ¿Por qué? Porque no son espirituales. Precisamente también nosotros decimos que la materia tiene la capacidad infinita de crear infinitos fenómenos, de ella surgen una infinita pluralidad de fenómenos que no son materia física en sí, pero son materiales. El materialismo surgió como oposición al idealismo, porque pensar siempre es pensar contra algo, decía, bueno. Y aquí también hay que aclarar una cosa. Popularmente el materialismo tiene una connotación negativa, ¿no? En el ámbito común o vulgar o popular, como se quiera decir. Por ejemplo, hay gente que lo usa como sinónimo de interesado, de ambicioso, que alguien que solo le importa el dinero, los bienes. Y el término idealista, por el contrario, tiene popularmente una connotación positiva, como sinónimo de virtud, de soñador, de tener ideales o de tener ideas. Bueno, en filosofía nada tiene nada que ver lo que se dice en filosofía el materialismo nada tiene que ver con lo que de él se dice popularmente y el idealismo tampoco. No tiene nada que ver con lo que de él se dice popularmente. El idealismo, por ejemplo, en filosofía es la corriente filosófica que dice que la realidad es una mera manifestación de las ideas. Eso es el idealismo. Que la realidad, o sea, que existe un mundo aparte de las ideas, del mundo que, no sé, ustedes tienen enfrente un celular, un computador, o tienen enfrente una manzana, o un vaso con agua. El idealismo dice que existe el agua porque existe la idea de agua. Hay un mundo en el que existe la idea de agua y entonces por eso es que existe el agua. Eso es lo que dice el idealismo. Aunque hay dos tipos de idealismo, el idealismo subjetivo y el idealismo objetivo. El del Platón, por ejemplo, era el idealismo subjetivo, que decía que el mundo físico, o sea, el agua que tienen enfrente, está totalmente separado del mundo de las ideas y es imperfecto. Mientras que el de Aristóteles es un idealismo objetivo que dice que el agua está conectada con el mundo de las ideas, o sea, y que se puede conocer la idea de agua conociendo el agua misma, o la idea, por ejemplo, una manzana, es más fácil. Existe la manzana porque existe la idea de manzana, entonces yo ya que no puedo acceder directamente a la idea de manzana, estudiando y conociendo la manzana es que puedo acceder a la idea de manzana. Eso es lo que sostiene el idealismo en filosofía. Contra esto es que se postula Marx y construye el materialismo histórico y dice que no, es al revés, le da la vuelta a eso. Dice, si existe la idea de manzana es porque existe la manzana física y al conocer esta idea al conocer esta manzana es que surge en la mente del hombre la idea de manzana. O sea, los idealistas estaban buscando el muerto río arriba. Así que bueno, y popularmente también materialista, como le decía, tiene una connotación negativa porque la gente cuando habla de materia no se sabe de lo que habla, ¿no? No saben bien de lo que están hablando. Por ejemplo, tienen muchas expresiones que dicen que cuando hubo pérdidas que solo se perdieron cosas materiales. No, por suerte no se perdió la vida, y que la vida no es algo material. O por ejemplo cuando dicen se trajo material de trabajo, material audiovisual, ¿a qué se refieren concretamente? O cuando perdió una materia, una asignatura del colegio, o cuando traje material sonoro para este taller de hoy, o material audiovisual, ¿a qué se refieren, no? Entonces como que todo el mundo usa la palabra materia, material, entrar en materia, pero no saben muy bien de lo que están hablando, como que tiene cada uno un significado distinto. Bueno, nosotros definimos la materia como la realidad misma. Todo lo real es material y todo lo material es real, pero no en el sentido físico corpóreo, como les decía. Eso sería un materialismo vulgar o grosero. Eso sería decir que lo material es solo lo que es físico, tangible. Eso es lo que se entiende académicamente como materialismo vulgar o materialismo grosero, sino que decimos que las ideas son tan materiales como los cuerpos que las contienen, porque no son espirituales, porque hay fenómenos de la realidad que existen y que son materiales aunque no tengan materia física en sí, como, repito, las ondas electromagnéticas, la gravedad, la distancia entre dos puntos, la radiación, los números, el magnetismo. O sea, existen una infinidad de fenómenos que no tienen cuerpo físico y aún así existen. La gente se hace un montón de ideas y se empieza a alucinar con la idea de que la conciencia, que es la conciencia, que no se puede tocar y que existe y que no sé, y se empiezan a crear un montón de explicaciones místicas para eso, pero es tan difícil de entender como entender que en la materia emergen infinidad de fenómenos que no son físicos, pero existen y son tan materiales porque sin materia no pueden existir. O sea, nosotros tenemos conciencia porque tenemos un cerebro, tenemos neuronas que permiten que exista y un cuerpo que permite que exista la conciencia, aunque no se reduce a eso también, claramente.
Materialista o idealista, creo que quedó claro acá. El tercer criterio para evaluar una filosofía es si es crítica o acrítica. ¿A qué se refiere con eso? Es preguntarse si examina críticamente las ideas con las que trabaja o las asume como presuponiendo que se sabe de lo que se habla, sin cuestionar su fundamento, origen, significado, desarrollo histórico, coherencia, compatibilidad con la realidad. Para tener claras las ideas hay que tener claros los conceptos de los que surgen esas ideas. Y para eso hay que definir qué es un concepto y qué es una idea, que lo vamos a hacer a continuación. Pero lo que es crítica de crítica es prácticamente esto, no presuponer que se sabe de lo que se habla. Esto lo vamos a ver todo el tiempo en los talleres. Siempre que hablemos de algo vamos a tratar de definir previamente qué estamos hablando. Por ejemplo, dijimos que el materialismo político es una filosofía. Hubiera podido arrancar ahí a explicar qué es el materialismo político, pero no, estoy definiendo previamente qué es una filosofía. Y cuando estaba explicando una filosofía, dije que la filosofía trabaja con ideas y las ciencias con conceptos. Es un saber de primer grado, de segundo grado, que se basa en los saberes de primer grado, que son las ciencias. Y que los saberes de primer grado trabajan con conceptos y los saberes de segundo grado con ideas. Pero entonces ahí tuve que definir, tengo que definir qué es una idea, qué es un concepto, porque si doy como por presupuesto que ya se sabe de lo que se habla, de que ya todo el mundo sabe qué es una idea y qué es un concepto, pues ahí ya no nos vamos a entender, porque cada persona tendrá una definición o una concepción distinta de lo que es una idea, de lo que es un concepto. Por ejemplo, la mayoría de la gente cree que una idea es la representación mental que tengo de algo, ¿no? Entonces la idea de manzana. Una idea es una representación mental, pero no podemos definir a ideas solo o representaciones mentales porque se queda corto, porque un concepto también es una representación mental de algo. Porque si no, ¿qué es? Entonces, una representación de en dónde está, si no es en la mente de algo. Entonces, si definimos una idea como una representación mental, entonces todo es una idea. Entonces, todo, ideas y conceptos son lo mismo, ¿sí? Por eso hay que definir siempre críticamente se refiere a esto. Siempre vamos a partir críticamente de lo que hablamos, todo. Nunca vamos a dar por presupuesto que sabemos algo. Siempre que vamos a hablar de algo, vamos a partir definiendo previamente de lo que estamos hablando, y a veces para definir previamente una cosa hay que definir 5 más. Entonces hay que echar un retroceso, por eso, bueno, eso es un poco más complejo, pero bueno, es indispensable para entender y para saber pensar. Entonces, bueno, vamos a partir ahora a explicar qué es una idea y qué es un concepto. Los conceptos. Un concepto es un referente categorial, específico, concreto. Es lo que surge, como decía, el hombre es un animal que no puede existir sino produciendo. El hombre, a medida que produce y transforma la realidad, va estudiándola, va transformándola. A medida que la estudia, va surgiendo, la va conociendo. Y a medida que la conoce, van surgiendo conceptos, que los conceptos son 3 cosas. Ahora lo veremos más adelante. Son referenciales, términos y operaciones. Y las ideas, por su parte, es la forma en la que relacionamos los conceptos. Entonces, aquí está el ejemplo. El concepto de fuerza, que es usado por distintos saberes. La fuerza gravitatoria de la física, la fuerza sísmica de la geología, la fuerza muscular de la gimnasia o de la biología, la fuerza productiva de la economía, la fuerza militar de la politología, de la política, la fuerza de la fe, de la religión o de la teología. Son saberes de primer grado. Pero entonces, son conceptos. Fuerza de la fe es un concepto, fuerza sísmica es otro concepto. Y como los saberes de primer grado son saberes concretos, específicos, un saber de primer grado no sirve para explicar otro saber de primer grado. Es decir, con el concepto de fuerza sísmica de la geología, yo no puedo explicar la fuerza militar de la política. O sea, no tiene nada que ver el uno con el otro, aunque pudieran tener algún tipo de relación el concepto, pero no tiene nada que ver con... No puedo explicar la fuerza productiva de un país en términos de la fuerza sísmica de la geología. Es estar, como decimos en Colombia, MFP, meando fuera del pote. Por eso un concepto no sirve para explicar a otro. Pero a medida que relacionamos estos distintos conceptos, ¿qué tienen en común la fuerza sísmica, la fuerza de la fe, la fuerza militar, la fuerza de gravedad, la fuerza productiva, todos estos conceptos, surge la idea de fuerza que los relaciona a todos ellos? Entonces buscan los parecidos, las semejanzas, lo que tienen en común, lo que tienen de diferente, y al relacionar todos estos conceptos de fuerza es que surge la idea de fuerza. Entonces una idea no es un saber específico ni concreto, sino es un referente transconceptual, interconceptual, que relaciona los conceptos. También se puede usar con cualquier otra idea. No todos los conceptos construyen ideas, pero por ejemplo la idea de libertad también surge de los conceptos de, por ejemplo, libre albedrío de la teología, de esclavo o liberto, o hombre esclavo, hombre libre de la política, el concepto de caída libre de la física, la libertad de expresión del derecho, el libre comercio de la economía, el libre mercado. Es decir, yo no puedo explicar la caída libre de la física en términos de libre comercio de la economía, ¿no? Aunque tenga la palabra libre ahí los dos, pero no son intercambiables estos dos. No puedo explicar el uno con otro porque, repito, los saberes de primer grado son específicos, concretos, trabajan con conceptos. La filosofía es un saber general que trabaja con ideas, y las ideas surgen de los conceptos, de la relación que hacemos entre estos distintos conceptos. Podemos ver cómo de los saberes de primer grado surgen los saberes de segundo grado. Miren, por ejemplo, en la primera imagen, ahí está un herrero, tiene
los conceptos de templar, dureza y yunque. Esos son los conceptos siempre, son términos, operaciones y referenciales. ¿Qué es una operación? Templar, martillar, golpear. ¿Qué es un término? Dureza o maleabilidad. ¿Y qué es un referencial? Es lo que refiere a algo, lo que hace referencia a algo, un yunque, un martillo. Otro ejemplo, por ejemplo, el dentista. Extraer, diente y salud. Ahí están, términos, operaciones y referenciales. Una operación, ¿cuál es la operación? A ver, extraer, la acción. Un referencial, el diente. Está haciendo referencia a algo, a un diente, a un objeto físico o a algo. Y en salud es un término. Lo mismo el pintar, el pintor. Ahí está, pintar, perspectiva y lienzo. Ahí está. Yo creo que ya pueden deducir cuál de esos tres, entre pintar, perspectiva y lienzo, cuál es una operación, cuál es un referente, un referencial y cuál es un término. Esos son los conceptos. Y al relacionar los conceptos, la filosofía relaciona los conceptos, al relacionar los conceptos surgen ideas, aunque no de todos los conceptos surgen ideas. Repito, no todos. Por ejemplo, el concepto de diente. Para que sea una idea tendría que ser usado por muchísimos saberes distintos y relacionado, pero no, el diente es el concepto del diente y ya está. No es que haya un diente para la física, otro diente para la geometría, otro diente para la aritmética, otro diente para la geología, no. No de todos los conceptos surgen ideas. Esto también hay que tenerlo claro. Las ideas son cuando hablamos de relacionar conceptos. Son referentes transconceptuales, interconceptuales, que rebasan a los conceptos. Bueno, después vamos a profundizar qué es la ciencia. También, porque los saberes de primer grado son científicos, pero no solo son científicos los saberes de primer grado. Y la ciencia no es solo conocimiento, la ciencia es conocimiento después de ser construcción, la ciencia es ante todo operatoria. En términos de Gustavo Bueno es quirúrgica. Siempre en la ciencia lo operatorio es anterior a lo cognoscitivo, es decir, lo operatorio es previo a lo intelectual. Antes de conocer, la ciencia opera. La ciencia no se puede definir como una simple descripción de conceptos o como una simple acumulación de conocimientos, porque la ciencia es ante todo, antes de conocer, construye. La ciencia es un despliegue de operaciones, más que un despliegue de conocimientos. Otra cosa es que la ciencia, como consecuencia de las construcciones que realiza, de las construcciones ontológicas materiales que realiza, adquiere unos conocimientos que alimentan de forma retroactiva las sucesivas y múltiples construcciones nuevas que lleve a cabo. Y la ciencia no se puede reducir al acto mental de un individuo, esto es importante, sino que exige un razonamiento compartido y verificado materialmente y formalmente. Desde el materialismo de Gustavo Bueno, de su teoría del cierre categorial, afirma que él dice que lo que es entendido por una persona debe ser entendido por todas. No creemos desde nuestra filosofía que hayan sabios con accesos a conocimientos a los que nadie más puede acceder. Cualquier persona de cualquier parte del mundo con una formación adecuada puede entender cualquier cosa que sea entendida por otra. Claro que para esto es necesario que cuente con las condiciones materiales adecuadas, o sea, una buena alimentación, una buena formación, para poder un buen sustento para poder entenderlo, pero no creemos que hayan sabios iluminados con acceso a conocimientos a los que nadie más puede acceder. Por eso todo lo que es entendido por una persona debe ser poder entendido por otra. Entonces, porque la ciencia no se construye nunca en primera persona, no se pueden construir actividades científicas a partir de autologismos o de enunciados tales como yo creo que, yo pienso que, yo considero que. No, eso no somos subjetivistas, porque yo, por ejemplo, yo puedo pensar que la luna es de queso, yo puedo pensar que la tierra es cúbica, yo puedo pensar que el Imperio Romano no fue un imperio, o sea, y yo puedo pensar lo que yo quiera, pero la realidad es la realidad, independientemente de lo que yo crea. La ciencia no se puede reducir a un autologismo o a lo que crea, o los conocimientos objetivos no se pueden reducir a lo que crea una sola persona, porque los conocimientos científicos requieren siempre un racionalismo compartido. No necesariamente consensuado, porque pueden estar en discusiones algunas cosas. Por ejemplo, en la ciencia, la física, la astrofísica, la física clásica con la física cuántica tienen ahí y contradicciones, o también en biología o en psicología entre genetistas y evolucionistas hay contradicciones. O sea, no necesariamente siempre tiene que ser consensuado por todos, pero sí requiere un razonamiento compartido y determinado conforme a ciertos criterios materiales y a ciertos criterios formales. ¿Qué significa materialismo político? Aquí cabe aclarar que hay muchos tipos de materialismo. Hay varios materialismos, no uno solo. Pero bueno, hay que, como dice la diapositiva, el materialismo es la filosofía que niega la posibilidad de entes inmateriales y conciencias incorpóreas. Y materialista es toda corriente de pensamiento que tenga como sustrato la centralidad de la materia y de lo material. Otra definición es la que está ahí.
Materialismo, posición filosófica crítica que considera a la materia como principio, origen y causa de todo lo existente. Repito, hay varios tipos de materialismo. A lo largo de la historia está el materialismo ontológico, el materialismo cultural de Martin Harris, el materialismo dialéctico de la Unión Soviética. El materialismo filosófico de bueno se construye contra el materialismo dialéctico de la Unión Soviética. Es una oposición a ese materialismo, aunque reconoce que tiene algunas partes racionales y bastante poderosas, bastante potentes, pero tiene muchas partes irracionales. Por ejemplo, su monismo. Ellos consideran que todo está conectado con todo. Eso lo vamos a ver en talleres futuros, que no todo está conectado con todo, pero tampoco es que nada esté conectado con nada. Esos son el monismo y el atomismo, que eso lo vamos a ver a profundidad en el siguiente taller, si no estoy mal. Así que bueno, materialismo, a partir de decir que hay varios tipos de materialismos, ¿no? Marx a su vez también se basó para construir su materialismo en el materialismo ontológico de Feuerbach. Y Marx no fue el primero que usó la palabra materialismo, eso surge como 200 años antes de Marx, ya se usaba. Ya dijimos los presupuestos básicos del materialismo histórico también, por cierto, cuando dijimos que bueno, el hombre necesita primero condiciones materiales favorables para poder pensar, para poder hacer política, ciencia, arte, filosofía, es uno de los presupuestos. Otro es que nosotros, el hombre, construye al mundo. O sea, si miran alrededor de todo lo que tienen en este momento ustedes al frente, lo que tienen al lado, en lo que están sentados, en lo que tienen arriba, lo que tienen puesto, todo fue hecho por seres humanos, pero no por cualquier persona, no por cualquier ser humano, sino por trabajadores. Miren a su alrededor y verán, todo lo que está hecho fue hecho por trabajadores. Entonces, el mundo es la construcción a partir del conjunto de las relaciones sociales. Nosotros construimos al mundo. No podemos entender el mundo sin entender la historia del mundo. Y el motor de la historia del mundo es el desarrollo de las fuerzas productivas, porque el ser humano es un animal que no puede existir sino produciendo. En el artículo dice el único animal que no puede existir sino produciendo, claro, el único animal que no puede existir sino produciendo de manera política. Pero también hay otros animales que producen a su modo, ¿no? Las hormigas también, pero no son relaciones políticas, eso lo vamos a ver también. Las hormigas, las abejas producen, los castores hacen represas, transforman también la realidad, algunos animales, pero no de manera política. Aquí es cuando entramos a ver qué es lo político. ¿Por qué materialismo político? Primero, porque la racionalidad humana es producto de la vida política. El desarrollo de los saberes de primer grado, técnicos, tecnológicos, científicos, antropológicos, políticos, matemáticos, etcétera, todos los saberes, y también los de segundo grado, como la filosofía o las filosofías, ya saben que hablamos de filosofías en plural, fuera del marco de las sociedades políticas. Porque además nuestro objetivo, el objetivo del materialismo político, al contrario de todo tipo de gnosticismo, es decir, de encerrarse en círculos académicos nomás, a contemplar la realidad y a interpretarla, nuestro objetivo es su implantación política para transformar la realidad, para transformar nuestros países, para dejar de ser tercer mundo, para dejar de ser países subdesarrollados. Y eso solo lo podemos hacer es siendo pragmáticos, entendiendo el mundo, cómo funciona el mundo, no como nos gustaría que fuera el mundo, sino como realmente funciona. Y para entender eso, bueno, es necesaria una filosofía radicalmente materialista, como la que nosotros estamos estudiando y proponiendo. Político porque la racionalidad humana es producto de la vida política. ¿Y qué es la vida política? También se preguntarán. Como les digo, hay que partir siempre no presuponiendo que se sabe lo que se habla. ¿Sí? Puedo decirles que es producto de la vida política y seguir avanzando, pero ellos van a quedarlo. ¿Qué es lo que es producto de la vida política? ¿Qué es la vida política? La vida política es todo lo que surge, lo que existe dentro de las sociedades políticas. ¿Y qué es una sociedad política? Una sociedad política es cuando los homínidos, los animales, alcanzaron tal punto de desarrollo que superaron la etapa prepolítica, prehistórica y llegaron a construir sus primeras sociedades políticas. ¿Y cuándo ocurre eso? ¿Cuándo hablamos de sociedad política y cuándo hablamos de sociedad prepolítica? La diferencia que hay entre sociedad política y sociedad prepolítica es la misma que hay entre historia y prehistoria. Cuando los homínidos alcanzaron tal nivel de desarrollo, lenguaje escrito, leyes escritas, instituciones heredables, ahí ya estamos hablando de una sociedad política. Cabe aclarar que hay tres tipos de sociedades políticas, bueno, varios tipos de sociedades políticas, preestatales, estatales, postestatales. Bueno, también estarían las supraestatales, pero eso ya no es como tal una sociedad política, sino una forma de unión. Pero las sociedades políticas, repito, es cuando hay leyes escritas, cuando hay instituciones heredables. ¿Por qué? Porque ahí es cuando estamos sometidos a las leyes como tal. Ya no, antes de eso, cuando no hay leyes escritas, las relaciones que hay son etológicas o prepolíticas. ¿Por qué? Porque estamos sujetos, como una manada de chimpancés, a la voluntad del más fuerte, del que más fuerza tenga. Esas son relaciones etológicas. Pero un chimpancé no tiene aduanas, no tiene leyes escritas, no tiene derechos, no tiene ejército, no tiene comercio.
Por eso no, hay gente de los liberales, sobre todo hacen esta falacia y naturalista que cualquier tipo de relación entre animales, cualquier tipo de manada lo consideran una sociedad, porque ellos parten creyendo que el mundo siempre ha sido como es y por eso hablan de derechos humanos, derechos naturales. Nosotros decimos que los derechos humanos no existen, ni los derechos naturales, existen derechos políticos. Los derechos siempre son jurídico positivos, todo derecho es jurídico positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que requiere de leyes escritas e instituciones escritas para existir. Es decir, te requiere de una constitución política, un congreso, unas instituciones como la policía, jueces, instituciones en general heredables que hagan cumplir esas leyes, porque las leyes no crecen en los árboles, los derechos no crecen en los árboles, no están en la naturaleza. Por eso no todas las personas tienen derechos, y también hay que distinguir también aquí entre persona y humano. No todos los humanos son personas, ni todas las personas son humanos. ¿Por qué? Porque la persona es una categoría diferente a la categoría, repito, recuerdan que hablamos de las categorías, los saberes de primer grado son categoriales específicos, no son equiparables los unos a los otros. Humano es una categoría biológica, persona es una categoría política, jurídica, no son intercambiables. Por eso no todas las personas son humanas, ni todos los humanos son personas. ¿Por qué? ¿Cómo explicamos esto? Se pueden confundir. A ver, en la antigüedad un esclavo no era considerado persona, porque persona es una categoría jurídica, no biológica. Un esclavo es un ser humano, pero no es una persona, porque es solo persona cuando una sociedad política lo reconoce como persona, es decir, le da derechos. Otro ejemplo, un feto, un embrión. En la mayoría de los estados, un feto no es una persona, aunque es un ser humano, aunque las aborteras o los feministas nieguen que es un ser humano. Nosotros decimos, sí, un feto, un embrión es un ser humano, pero no es una persona. No tiene derecho por sí mismo o no tiene derecho natural a la vida, un derecho intrínseco a vivir. No, el derecho se lo da a la sociedad política, si se lo da. O sea, no es porque a nosotros nos guste o porque nosotros queramos que sea así, es porque así funciona el mundo. No es porque a nosotros nos encante, nosotros queramos, les repito, como les decía hace un rato, eso no podemos partir de lo que a mí me gustaría o de lo que yo creo, de lo que yo pienso, que no. La realidad es la realidad y pues, nos toca entenderla como tal si queremos transformarla. Si queremos cambiarla, si pues vivimos idealizando la realidad, entendiendo lo que nos da la gana entender, pues vamos a vivir chocándonos como los alemanes que construyeron el idealismo alemán, que fue una filosofía que los hizo tan incompatibles con la realidad que se metieron en 2 guerras mundiales para terminar perdiéndola. Ustedes analizan cómo se movieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, cometieron un montón de estupideces y un montón de burradas y de equivocaciones. Ellos creían que iban a ganar por mera superioridad racial. Se fueron a invadir la Unión Soviética y creyeron que iban a ganar por mera superioridad racial, por el idealismo, y bueno, la realidad material se impuso y ya saben cómo terminó con el Ejército Rojo tomándose Berlín. Y les dio un golpe en la cara y bueno, así fue, ya saben cómo terminó Hitler, precisamente por eso, porque construye una filosofía, una ideología que los hace incompatibles con la realidad. Entonces, los seres humanos, repitiendo, todos los derechos son políticos, no humanos ni naturales. Entonces, un embrión, un feto, tiene derecho a vivir solo si la sociedad política se lo reconoce. Lo mismo una mujer tiene derecho a abortar solo si su sociedad política se lo reconoce. No es que tenga el derecho natural a abortar. O sea, nosotros no nos postulamos ni por el derecho absoluto del embrión a vivir, ni por el derecho absoluto de la mujer a abortar. No, o sea, los derechos no es que sean naturales. Nadie tiene un derecho natural porque sí, porque yo nací con este derecho. No, tiene derecho solo si su sociedad política se lo otorga, porque todo derecho es una concesión, todo derecho es político. Entonces, por eso les decía, no todas las personas son seres humanos, ni todos los humanos son personas, porque hay personas jurídicas, por ejemplo, que son empresas, que son asociaciones. Eso no es una persona, es una empresa, es una persona. O sea, no es un ser humano, perdón, es una persona, pero es una empresa, ¿sí? Aquí nos basamos en la politología, en la historia, y uno de los primeros en hacer politología, en centrar las bases para lo que fue la politología, fue Maquiavelo. Y aquí vamos a hablar lo que les estaba explicando hace un momento. Miren, voy a leer en voz alta. En el principio del mundo, cuando los pobladores eran contados, vivían dispersos como animales. Después, al multiplicarse las generaciones y a fin de defenderse mejor, buscaron entre ellos al más robusto y esforzado, a quien le hicieron jefe y le obedecieron. De aquí provino el conocimiento de lo bueno y lo honesto, como así también la distinción de lo malo y lo depravado. Observaban que si uno dañaba a su benefactor, aparecían el aborrecimiento y la compasión entre los hombres. Reprochaban a los ingratos y honraban a los agradecidos. Y aun pensando en que ellos mismos podían recibir idénticas injurias, le obligaron a dar leyes. Esto es importante, le obligaron a dar leyes y a ordenar el castigo a quien las quebrantara. De esta forma se tuvo la noción de justicia. Después, en caso de elegir príncipe, no buscaron al más vigoroso, sino al más prudente y justo. Aquí está hablando del origen prácticamente de la sociedad política.
de pasar de sociedad prepolítica, desde un principio cuando los pobladores eran contados, vivían dispersos como animales, después al multiplicarse las generaciones, bueno, encontraron un líder, primero fue el más fuerte de la manada, después surgieron leyes, pero leyes escritas, porque si nos sujetamos a las leyes solo de la voz, de lo que diga el líder de la manada, son relaciones etológicas y va a pasar entre generaciones como no hay un criterio objetivo para definir esas leyes, entonces nos vamos a someter a la voluntad y a la palabra de lo que diga el más fuerte. Y eso no es una sociedad política como tal. Eso son sociedades prepolíticas. Sociedad política es cuando hay leyes escritas e instituciones heredables, repito. De esta forma, bueno, se tuvo la noción de justicia, el quebrantar esas leyes. Y muchas veces, aunque haya gente que pueda, clases sociales que puedan violar esas leyes, que esas leyes son objetivas, ¿no? Y también hasta el líder de la sociedad política está sometido a esas leyes porque son objetivas y están escritas. Por eso es importante el lenguaje escrito. Es tan importante o más incluso que el lenguaje hablado. O sea, la aparición del lenguaje escrito fue lo que supuso el cambio de la prehistoria a la historia. Ya estamos hablando de historia cuando aparece el lenguaje escrito. Hay gente que dice que no, el 90% de la historia de la humanidad se perdió porque el ser humano existe desde hace 200.000 años, o sea, el Homo sapiens existe desde hace 200.000 años, pero solo tenemos registros escritos desde hace poco más de 6.000 años. No, pues eso, lo que hay antes de eso, pues no es historia, es prehistoria. Y el ser humano pasa de animal a homínido y se hace humano precisamente gracias a la escritura y al poder tener sociedad política, instituciones heredables y al poder acceder a conocimientos escritos. Por eso podemos leer a Platón y su método escrito, ¿no? Si hubiera sido como Sócrates y hubiera seguido diciéndolo oralmente, pues hasta ahora el teléfono roto, el teléfono descompuesto nos hubiera llegado hasta esta época y quién sabe cuántas distorsiones habría sufrido la historia a lo largo de la historia y de paso del tiempo el método que construyó Platón. Por eso el lenguaje escrito es tan importante y por eso hablamos de sociedad política solo cuando hay lenguaje escrito y instituciones heredables y también la distinción entre sociedad política estatal, preestatal, posestatal es. Una sociedad política estatal es cuando el Estado surge cuando surgen las fronteras, cuando un Estado se encuentra con otro Estado, establecen una frontera, hacen comercio o hacen la guerra. Eso en términos del materialismo político que después lo vamos a ver sería la capa cortical del Estado, sus fronteras. Y antes de eso son sociedades políticas preestatales. Hay gente que asume Estado como sinónimo de sociedad política. Pudiera entenderse, pero hay que siempre especificar, por eso decimos somos críticos con todo, hay que hablar, es que hay que definir previamente lo que estamos hablando. Una sociedad preestatal es una sociedad política con leyes escritas e instituciones heredables, pero sin fronteras definidas con otros estados, entre otros estados. Una sociedad política estatal es cuando hay fronteras. Y ya después vienen sociedades postestatales que pueden ser imperiales. Hay varios tipos de sociedades estatales que pueden ser imperiales que unifican varios estados en una unidad mayor. Por ejemplo, cuando unifican varios reinos en una unidad mayor, puede ser postestatal. O puede ser también o hablar de el hipotético modo de producción comunista. Si es que se llega, sería un tipo de sociedad postestatal. También hay ese tipo de imperios. Sí, muy bien, organización anatómica. Están usando términos de Gustavo Bueno perfectamente. Así que bueno, yo creo que ya con esto queda claro por qué materialismo y por qué político. Y quisiera apuntar entonces brevemente la pregunta entre ética y moral que hizo no recuerdo quién. Nosotros definimos una ética y una moral materialista. Y también establecemos la diferencia entre tres cosas, entre lo político, lo moral y lo ético. Son tres cosas distintas, como decía, tres categorías distintas que no pueden ser homologables las unas a las otras. Lo moral, lo ético, perdón, hace referencia desde una perspectiva materialista, nosotros llamamos ético a lo que lleva a la conservación del cuerpo de la persona, del individuo. Eso es lo ético, lo que lleva a la autoconservación, autopreservación de mi integridad y mi salud física. Lo moral, hace referencia a lo que lleva a la conservación y a la integridad del grupo, de la comunidad, sea esta mi familia, sea mi barrio, sea mi pueblo, sea mi país, mi sociedad política, eso es lo moral. Y está lo político. Lo político hace referencia a la conservación de la sociedad política. Por eso a muchos dicen que Maquiavelo era malo y que Maquiavelo era, no sé, porque él hace principalmente la distinción entre lo moral y lo político. Y lo moral y lo político no son homologables. De hecho, lo moral, lo ético y lo político pueden tener momentos de armonía y momentos de contradicción. Por ejemplo, puede ser moralmente aceptado en mi país, en mi familia, por ejemplo, comer carne. Pero para mí puede ser éticamente reprochable. Entonces ahí entra en conflicto lo moral y lo ético. Pero dar regalos en Navidad, por ejemplo, puede ser moralmente aceptable para mi comunidad y para mí también. Ahí están en armonía lo ético y lo moral.
Pero cuando hablamos de lo político, del Estado, los asuntos de Estado, siempre lo político tiene que estar por encima de lo ético y lo moral, aunque pueda tener momentos de armonía con lo moral y con lo ético. Pero debe primar siempre lo político, porque habrá momentos en los que no esté en armonía o no entre en contradicción con lo ético y con lo moral. ¿Y qué pasa ahí cuando entra en contradicción lo político, lo ético y lo moral? ¿Qué debe primar en un asunto de Estado? Debe estar primeramente lo político. ¿Por qué? Porque cuando prima lo ético o lo moral es el fin de la sociedad política. Y lo político debe buscar siempre la conservación de la sociedad política. Si no, pues sería la extinción. Por ejemplo, hay gente que quiere gobernar a base de la ética, como en Argentina Milei. Su ética le dice que el intervencionismo es malo y que solamente es bueno el libre mercado y abolir el Estado. Esos son sus criterios éticos y los quiere imponer como políticos. Y entonces quiere abolir el Estado y quiere acabar todo tipo de proteccionismo y es un fundamentalista del libre mercado. Y eso puede llevar a la destrucción de la sociedad política. Eso pasó, por ejemplo, con Hitler o la Alemania nazi. Ellos querían imponer su ética o su moral a lo político. Y cuando uno impone lo ético o lo moral a lo político, ha sido el fin de toda sociedad política. Es que eso no es porque nos lo inventemos nosotros, es que ha pasado siempre en la historia. Por eso siempre lo político está, cuando hablamos de asuntos de Estado, cuando estoy en mi casa, con mi familia, debe predominar lo moral. Cuando estoy yo, hablando de mi autoconservación, debe prevalecer lo ético. Cuando estamos hablando de asuntos de Estado, debe prevalecer lo político. ¿Y lo político qué es? Lo que lleva hacia la autacia, en términos de Aristóteles, la autacia, la estabilidad recurrente, lo que beneficia a la sociedad política. Eso es lo político. Siempre se debe imponer lo político sobre lo ético y sobre lo moral cuando hablamos de asuntos de Estado. ¿Sí? En mi casa, repito, con mi familia, debe primar lo moral. Y cuando estoy, por ejemplo, un ejemplo de cuando puede, o sea, un ejemplo de cuando debe primar lo ético. Hay gente que cree por el idealismo alemán en el imperativo categórico. Por ejemplo, que luchar siempre está mal, golpear a alguien o enfrentarse a alguien. Entonces eso es lo ético para ellos, supuestamente. Entonces, si alguien viene aquí a amenazar o si ven que alguien, van por la calle y ven que una persona está agarrando a patadas a un niño, por mi ética no voy a permitirlo, ¿no? O si alguien me viene a agredir a mí físicamente, por mi ética no lo voy a, por el imperativo categórico que siempre va a estar mal agredir a alguien, entonces estoy sacrificando la autoconservación de mi cuerpo por una supuesta ética que no va a llevar a la conservación de mi cuerpo. Entonces, ¿qué es lo éticamente aceptable desde una perspectiva materialista? Lo que lleve a mi propia conservación. Entonces, defenderme ante una agresión sería lo éticamente, o sea, buscar la forma, o huir, la manera en la que pueda conservar mi cuerpo es lo éticamente aprobable o lo éticamente correcto desde una perspectiva materialista, porque busca la conservación de mi corporeidad, de mi integridad. Lo moral es la conservación de mi comunidad, de mi familia, de mi pueblo, de mi barrio, no sé, como quieran llamarlo. Y lo político es la conservación de la sociedad política. Y en los siguientes talleres vamos a profundizar en muchas de estas cosas. Sociedad política o nación política. Igual es que la nación es lo que entendemos por nación es el conjunto de habitantes. Es que una cosa es la nación, otra cosa es el Estado, otra cosa. La nación no solamente está en presente. Bueno, la nación es todos los habitantes que han vivido y que han sido parte de mi sociedad política. Sí, otra cosa es el territorio, otra cosa es el Estado, otra cosa es la nación. Son cosas distintas. Y nosotros siempre partimos del criterio de sociedad política, no sociedad étnica, nación política. Nación, no nación étnica. Los nacionalismos étnicos son iguales a los de los nazismos, de los nazis o los indigenistas que creen que alguien por ser de una determinada etnia, de una determinada raza, aunque las razas no existen científicamente, en eso debe basarse una nación. No, nosotros siempre partimos del criterio, para nosotros más importante es el de ciudadano. Al único al que le importan las razas o las etnias es a los racistas. Nosotros en tanto que ciudadanos y en tanto que trabajadores somos todos lo mismo. Entonces debemos tener los mismos derechos, debemos tener las mismas oportunidades de acceder a los medios de producción, a la riqueza, que la riqueza actualmente está concentrada en manos de un 1% de una minoría, que eso es la dictadura de la burguesía en lo que vivimos. Esta apariencia de democracia no es más que la dictadura de una clase dominante, porque recuerdan, como lo que vimos hace un rato, el hombre es un animal que solo puede existir produciendo. Para poder existir tiene que producir sus medios de vida. Y en una sociedad política, el dueño de los medios para producir, el dueño de la tierra, de las fábricas, de las industrias, de las herramientas, de los medios mediante los que se produce, esa es la clase dominante de una sociedad. Y esa es la que determina la ideología, esa es la base
sobre que determina la ideología dominante de una sociedad, determina todo. Para nosotros, eso es lo que busca el comunismo, es que los medios de producción sean de la clase trabajadora. Como hay un refrán por ahí que dice la tierra para el que la trabaja. Eso es lo que buscamos, que nadie pueda vivir del trabajo de otro, que todo el mundo acceda a la riqueza que produce su propio trabajo, porque nosotros somos los que construimos a la sociedad política, la clase trabajadora, como les decía. Todo lo que vean a su alrededor es hecho por trabajadores. Todos los trabajadores son los que construyen al mundo. Por eso buscamos que sean los trabajadores los dueños de la riqueza que producen. ¿Y eso cómo se logra? Mediante la dictadura del proletariado. O sea, elevando al proletariado clase nacional y que sean sus intereses los que se impongan al conjunto de la sociedad política. Que ahorita lo que vemos es que los intereses de la burguesía son los que se imponen en nuestras sociedades políticas. Porque en una dictadura el Estado es el dueño de los medios de comunicación. Eso pasa en una dictadura. Pero en una democracia, el dueño de los medios de comunicación es el dueño del Estado. Y el dueño de los medios de comunicación y de producción en general. Los medios de comunicación son solo un medio de producción más. Nosotros hablamos de los medios de comunicación, de los medios de producción en general. Es el dueño del Estado. Por eso decíamos el otro día en un chat que la falsa dicotomía es entre dictadura y democracia. No. Nos quieren vender esta democracia liberal porque es el modo más fácil de manipular, porque saben que el dueño de los medios de comunicación, el dueño de los medios de producción en una democracia es el dueño del Estado. Entonces, como los dueños de los dueños de los medios de comunicación y de los medios de producción son los que nos quieren vender esta idea de democracia que no es tal, porque nadie se siente representado nunca por sus gobernantes, con las decisiones de sus gobernantes, muy pocas veces, y una que otra decisión, si es que llega a pasar. O sea, los derechos de los indígenas se aceptan en tanto que la sociedad política se los otorgue. Ellos son parte de una sociedad política y una sociedad política colombiana. O sea, los derechos existen solo si hay una constitución unas leyes escritas que los digan, que los expliciten e instituciones que los hagan cumplir. Si no, serían solo papel mojado los derechos. O sea, serían solo formales, no materiales. Requieren no solamente estar escritos, sino requieren también de instituciones que los hagan cumplir, porque si no son solo papel mojado y ya. No, a mí me gustó también, hubo pues, bastante interesante. En lo que sí de pronto me gustaría, bueno, a mí personalmente era pues, de pronto que hagan algún tipo de lectura pues, para profundizar un poco más en estos temas, que puedan dejar pues, un poco más de bibliografía al respecto digamos, para podernos también entrarnos en discusión en el debate. Pero bueno, pues, estoy escuchando todo el rato y me gustó bastante. Bueno, muchísimas gracias. Decirte que al final de cada artículo ponemos la bibliografía en la que nos basamos y que, claro, muchas de estas cosas las vamos a profundizar a futuro. Esto es solo la mera introducción, lo que es la ciencia, lo que es la política, la politología, los fundamentos ontológicos, la ontología del materialismo político, todo eso lo vamos a profundizar, que es materia en sí. Vamos a definir bien las materias, las dimensiones de materialidad. Bueno, todas estas cosas vamos a ir profundizando de a poco. O sea, es que en una sola sesión no nos da abasto para hablar de todo. Sí, también si quieren profundizar, hay dos fuentes que les recomiendo sobre todo. Bueno, uno es el libro La Vuelta del Revés de Marx, de Santiago Armesilla. Aunque les confieso que ese libro es un poco... O sea, yo la primera vez que lo leí no entendí ni la mitad de lo que decía. Y ahí lo he releído y para escribir este artículo lo volví a hojear y todavía tiene muchas cosas que son un poco difíciles de entender. Así que les recomiendo primero empezar con unos artículos que hay en la revista La Razón Comunista, que es de Vanguardia Española, que los escribió María Nutín, que es de Vanguardia Argentina. Se llama Introducción o Fundamentos Ontológicos o Fundamentos Básicos del Materialismo Político. Estos artículos también están... en esos artículos es en los que nos basamos para hacer estos, porque esos artículos los estudiamos a principio de año en las sesiones de estudio en Vanguardia Colombiana, pero algunos eran muy largos y no alcanzábamos en una sesión. Entonces estamos un poco basándonos en esos artículos, un poco no, un poco en otras fuentes, para explicar un poco más sencillamente. O sea, es masticarlo ya masticado, porque ese artículo está bastante masticado, el materialismo político, la vuelta del revés de Marx, pues que es el libro que está bastante masticado. Nosotros sobre eso masticamos un poco más y partimos, por ejemplo, la distinción entre idea y concepto no la establece los artículos. La distinción entre filosofía y ciencia tampoco la establecen los artículos. Entonces nosotros como que buscamos una manera un poco más sencilla de llevarles esa misma información
pero claro, si quieren profundizar, lean esos artículos, si quieren profundizar más, lean el libro de arte de Siria, y si quieren profundizar todavía más, tomen el curso que está en el Instituto Beatriz Galindo, que es un diplomado, dura 8 meses, y bueno, ahí van a profundizar todavía mucho más. Voy a responderle a Matías, si quieres complementa a Román. Algún absoluto temporal, no hay absolutos atemporales. O sea, todas las verdades son contingentes históricas. Lo que es verdad hoy puede que no sea que no haya sido verdad en el pasado y puede que no sea verdad en el futuro. Dice, porque por ejemplo, bajo el pretexto del materialismo por delante de la moral se podría justificar limpiezas étnicas o la eugenesia por ser no considerado nocivo para los valores de la nación. O sea, para entrar en ese detalle, la nación tendría que tener legalizado la eugenesia y las limpiezas étnicas, y eso no existe en ninguna nación hoy en día. Pues de pronto en la Alemania nazi se podría haber estado legalizada la eugenesia, pero bueno, ya la Alemania ya no existe. Entonces, no vamos a llegar a ese punto porque no tenemos ninguna sociedad política que en sus leyes tenga la genocidio, y tampoco es permitida la eugenesia. Incluso hay ciertas tecnologías con células madre y tal que ya han sido probados en algunos animales, pero en ningún país está permitido hacer esas cuestiones de células madre en humanos. Hay algunos tratamientos experimentales para cáncer y tal, pero no hay, desde el punto de vista legal y ético, esa permisión de hacer cualquier experimento pues con humanos. Incluso eso no se puede hacer ni con presos. Entonces no hay forma de llegar a lo que comentas, pues. Sí, yo quiero complementar eso. Primero, no hay verdades absolutas. La verdad siempre es objetiva, concreta e histórica. Pero hablando de lo político, vos estás diciendo, entiendo que en la práctica y el materialismo van delante de la moral per se, pero ¿no existe algún absoluto atemporal? No. Lo único, o sea, no hay ninguna verdad absoluta atemporal. Pero, por ejemplo, Aristóteles define que el núcleo de la política no es ni la democracia, ni la dictadura, ni la armonía, ni nada. El núcleo de la política, como tal, es la eutaxia de la sociedad. Es decir, ¿qué es la eutaxia de la sociedad? La estabilidad recurrente, lo que garantiza la conservación, la preservación de la sociedad política, y claramente para nosotros que somos comunistas es la mayoría, el bien común. Eso es uno de los pilares de la escolástica católica, la escolástica atomista, que es uno de nuestros pilares, el bien común. El bien común es uno de los principales fundamentos, pues, de lo que consideramos que sea eutáxico para una sociedad. Entonces, en ese sentido, siempre debe primar el bien común y la estabilidad recurrente de la sociedad política. Gracias por asistir a todos. Buenas noches, gracias por venir.